Capítulo 08. La voz del martillo. Llegaron muy tarde. Incluso Anya, quien era universalmente reconocida como tonta, entendió eso mientras confirmaba la escena con sus ojos. ¿Qué es esto? La capital del agua es siempre una escena tan infernal, ¿Naia? Runoa estaba agitada, y la voz de Chloe era pesada. Estaban paradas al borde del acantilado fuera del pasillo que conducía al 25º piso. Una escena terrible se extendía debajo de ellas. Levantándose de un mar embravecido de llamas azules se encontraban los restos de lo que parecían ser las raíces quemadas de un árbol enorme. El profundo estanque de inmersión estaba lleno con una montaña de escombros de cristal lo suficientemente grande como para enterrar fácilmente a cualquier ser vivo que pudiera haber estado en la enorme caverna. Las olas de ardientes llamas azules no mostraban señales de disminuir, enviando olas de calor y oleadas de vapor hirviendo hacia el grupo de aventureras. Chloe no había exagerado cuando describió la escena como infernal. Las paredes y el techo de la caverna también parecían haber sido aplastados por las fauces de un dragón. El una vez hermoso paraíso acuático no se veía por ninguna parte. Parece que un jefe de piso se volvió loco en esta caverna. Apuesto a que nunca han visto algo así antes. ¿Verdad? Incluso la LV5 Tsuaki no pudo evitar estrechar su ojo bueno mientras miraba hacia abajo la destrucción. Sus alrededores mostraban signos seguros de una feroz batalla en lugar de un desastre natural. ¿Pero cuánto tiempo había pasado desde que estallaron los combates? ¿Horas? ¿Mediodía? ¿Había sido derrotado el Ampisbaena? Solo una cosa estaba clara. Tsubaki y sus compañeras habían llegado demasiado tarde para ayudar a los aventureros que habían luchado aquí. Bueno. Rayu debería estar en el 27º piso, ¿Naia? Bajemos rápido, Naia. Anya gritó, sacudiendo su cabeza para aclarar las preguntas arremolinadas. Dada su propia estupidez, se dio cuenta de que no sería bueno quedarse allí tratando de pensar en las cosas. Claramente, no quedaba nadie en el fuego infernal debajo de ellas. Ya sea en tierra o en el agua, cualquier cosa dentro de ese infierno no habría sido capaz de respirar. Eso, o habían sido enterrados vivos. Era cierto que buscar sobrevivientes sería una pérdida de tiempo. Habían escuchado en Rivira que el grupo de caza que perseguía a Tempestad se había dirigido al 27º piso. Encontrar este irregular había puesto ansiosa a Anya. El rostro de su compañera elfa apareció en su mente mientras animaba a las demás. Eso está muy bien, pero... todo este lugar está en ruinas. No hay ningún lugar para que caminemos. ¿Qué hacemos?, preguntó Runoa, frunciendo el ceño. Tsuaki golpeó la parte posterior de su espada contra su hombro mientras respondía. Parece que nuestra única opción es descender este acantilado. ¿Qué? ¿No hablas en serio, Naia? Chloe le sacó la lengua consternada. No hay ningún monstruo en la caverna ahora, Naia. Mientras no nos molesten, podemos hacerlo, Naia. Además, mi hermano mayor logró bajar solo. Si él puede, nosotros podemos, Naia. Al menos, eso creo. El argumento poco convincente de Anya resonó vacíamente a través de la caverna. Oh, maldición, supongo que lo vamos a hacerlo. Dijo finalmente Runoa. Las 4 mujeres asintieron entre sí y se inclinaron audazmente hacia adelante. Abriéndose paso a través del vapor caliente, salieron del borde del acantilado. Sin usar sus manos, corrieron hacia abajo directamente por la pendiente casi vertical. Cada vez que las rocas comenzaban a resbalar ruidosamente debajo de sus pies, clavaban sus armas profundamente en la cara del acantilado para sostenerse. Aunque casi se cayeron innumerables veces, la línea de aventureras que avanzaba se sostuvieron unas a otras, en dirección al 26º piso. Por. Mierda. La espada larga de repuesto de Belf cortó a un tritón por la mitad, pero incluso cuando el monstruo mitad pez cortado a la mitad murió, un nuevo tritón aplastó su cadáver bajo sus pies en busca del herrero, quien respondió con más maldiciones. Esto es una broma. Son interminables. Gritó Belf. Estos números no son normales. Vienen de los lados y también detrás de nosotros. Uka y Chigusa le devolvieron el grito. El equipo actualmente estaba en el 26º piso. Habiendo escapado por poco de la caverna derrumbándose, ahora se enfrentaban a una batalla tras otra. Se encontraron con un interminable flujo de monstruos. Era posible que, debido a la destrucción sin precedentes en el 25º piso, que había arrojado al laberinto interior al caos, los monstruos parecían haberse vuelto más sensibles a la presencia de invasores. La respiración de los aventureros era irregular mientras se enfrentaban con la manada de monstruos acuáticos que los atacaban ferozmente. No deberíamos molestarnos con ellos. Es un desperdicio de preciosa energía. Incluso mientras gritaba, la flecha de Lily se abrió camino entre la multitud de tritones antes de atravesar el ojo de su líder.
Tales disparos de ayudantes o comandantes, que normalmente no participaban directamente en la lucha, eran raros. El líder Tritón en el centro de la manada gritó y por un momento descuidó dirigir a sus tropas. Los aventureros aprovecharon el momento para huir de la escena. Esto no es broma. A este ritmo, nunca tendremos tiempo para buscar a pies de conejo. Mirando a Isa, quien se encargaba de los monstruos que se acercaban por los lados, Daphne confirmó la ruta de escape. En ese momento, un mosquito malvado se precipitó desde lo alto y ella lo cortó con su daga en forma de bastón. Sin prestar atención al chorro de fluido producido por la horrible herida del monstruo mientras rodaba por el suelo, Daphne se lanzó hacia adelante. Una gota de algo, el sudor de los nervios o el calor, ella no lo sabía, rodó por su estrecha barbilla. ¿Cuántas veces vas a decir eso? Cuando llegamos al 26º piso, decidimos encontrarnos con Belsama. Lo sé, lo sé. No podemos volver al 25º piso ahora que está destruido. Y créeme, entiendo que no quieras abandonar a tu amigo. Renuncia a convencerlos a todos de lo contrario. Pero aún así, Daphne devolvió el grito de Lily con igual irritación. Incluso sus ojos parecían listos para gemir de angustia mientras inspeccionaba sus alrededores. El 26º piso claramente había sufrido daños como resultado del cataclismo en el 25º piso. Las paredes y el suelo estaban agrietados, lo que sugería que no habían podido soportar con seguridad la presión desde arriba. El agua que corría por el centro del pasaje se había desbordado y estaba empapando completamente sus pies. Los pedazos de cristal que caían conjuraban horribles visiones de todo el techo derrumbándose en el futuro cercano. El laberinto podría caer fácilmente sobre ellos en cualquier momento. Los viciosos aullidos de monstruos, ya sea confundidos o emocionados, avivaban aún más la ansiedad del equipo. En nuestro estado actual, y sin la menor idea de su ubicación, nuestras posibilidades de encontrarlo son básicamente cero. Sí. Cada vez que Lily quería priorizar la búsqueda de Belle, Daphne siempre intervenía con la realidad de su situación. La miserable condición del equipo después de la batalla contra el jefe de piso era una preocupación seria. ¿Cómo se suponía que debían buscar un aventurero solitario en un piso tan inmenso? De todos modos, ya que esta es nuestra primera vez en este piso, debemos poner la seguridad primero. Aunque el 26º piso se consideraba parte de la capital del agua, era irrefutablemente un mundo completamente nuevo para la mayoría del equipo. A pesar de eso, habían ignorado por completo los estándares habituales para despejar un nuevo piso y estaban irrumpiendo en línea recta. Era suficiente para que Daphne, quien manejaba exploración del calabozo con las palabras clave, constante, prudente y tímido, quisiera desmayarse. Pensó que era una locura absoluta saltar sin mirar las fauces del demoníaco calabozo, pero incluso mientras intercambiaba gritos con Lily, Daphne no podía darse el lujo de dejar de correr. Era obvio que en el momento en que lo hiciera, sería aplastada por la avalancha de monstruos. Avanzar es nuestra única opción. No podemos volver al 24º piso hasta que el calabozo se haya reparado, y ni siquiera sabemos si se reparará solo. Solo reza para que nos encontremos con él. Actualmente, el equipo avanzaba por la ruta principal del piso. Aisa, quien constantemente hacía un seguimiento de la moral del equipo, hizo todo lo posible para aliviar la ansiedad de Daphne. Además, aunque odio depender de otras personas, Tempestad debería estar en el mismo 27º piso, donde encontraremos a Belcranel. También tenía otras cosas en mente, es decir, la elfa acusada de asesinato en Livira. Para Aisa, la cuestión de si realmente era culpable ya no importaba demasiado. Si pudieran reunirse con ella y Belle y obtener su cooperación, incluso por la fuerza, se abriría un camino a seguir, aunque fuera uno imprudente y potencialmente mortal. Era precisamente la presencia de esa idea en el fondo de su mente lo que había convencido a Aisa de cambiar de rumbo y apostar su vida a su actual avance imprudente. Era una lástima que un irregular tan extremo que destrozaría los esquemas de Aisa los esperaba en su destino, el 27º piso. Más monstruos. Incluso para un irregular, estos parecen demasiados. Mientras Chigusa cargaba a la inconsciente Mikoto sobre su espalda y Cassandra cargaba a Aruime con el hombro, Oka y Belle fruncían el ceño ante la nueva manada de monstruos que acababa de aparecer. Estaban al frente del equipo, y ahora los aventureros se vieron obligados a cambiar de rumbo. Es como si cada monstruo en este lugar estuviera tras nosotros. La especulación jadeante de Chigusa no era en absoluto una exageración. Por el contrario, ella había dado en el blanco. Todos los monstruos en el piso, o más bien, toda la zona, se precipitaron en la dirección del equipo en busca de presas. Como para confirmar su suposición temerosa, una forma enorme estalló en la superficie del agua. ¿Qué? Un kelpie. Pero ese es un monstruo del 27º piso. El asombro de Lily fue aún mayor que el de Aisa, quien abrió muchos los ojos por la sorpresa. Kelpie.
Estos monstruos caballo con pieles y crines azules, así como cuerpos con aletas, podían galopar a través del agua como si estuvieran en tierra. Como dijo Lily, normalmente aparecían en el 27º piso. Su hermosa apariencia exterior desmentía un potencial que estaba entre los más grandes de la capital del agua. Llegó a este piso. Y en estas condiciones, abrumada por la magnificencia y el poder de su enemigo, Lily seguía gritando confundida cuando fue interrumpida por un coro de rugidos provenientes del fondo del laberinto. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Guau! Una lamia, una funk y un dodor anunciaban en voz alta su presencia. Todos eran monstruos que normalmente aparecían por primera vez en el 27º piso. Un enorme equipo de monstruos. No, una migración masiva. No puede ser. Daphne gritó. Todos los monstruos estaban rojos de sangre, con trozos de carne escarlata colgando de ellos. Todo pertenecía a aventureros. Los aventureros de clase alta que se habían unido a la casa de Tempestad solo para ser aplastados por los colmillos y las garras de la calamidad. Esta tragedia se había desarrollado sin el conocimiento de Aisa y sus compañeros. Ahora, después de devorar los cadáveres de varios aventureros e intoxicarse con enormes cantidades de sangre, los monstruos se habían vuelto más feroces y brutales que nunca. Más sangre. Más carne. Otro festín. En busca de nuevas ofrendas, la enorme manada de monstruos había dejado el 27º piso derrumbado detrás de ellos y se había vertido en el 26º piso. ¿Qué demonios está sucediendo? Pregúntale al calabozo. ¿Es quien juega con nosotros los aventureros de esta forma? Por supuesto, Lily y los demás no tenían idea de nada de eso. Aisa, que esperaba encontrar refugio en una zona segura, maldijo con frustración cuando se dio cuenta de que sus planes habían sido frustrados. Afortunadamente, debido a que el calabozo estaba priorizando la reparación del 25º piso, actualmente no se generaban nuevos monstruos en ninguno de los 3 pisos de la capital del agua. Sin embargo, todavía había demasiados para que el equipo enfrentara. Sintiendo la inminente fatalidad acercándose por todos lados, incluso mientras luchaban contra el Kelpie directamente frente a ellos, la sangre se drenó de sus rostros. ¡Wow! Las rodillas de Belf temblaron al ver al Kelpie sacudiéndose violentamente y arrojando su melena azul. Este era un espécimen increíblemente fuerte. Su potencial incluso podría haber excedido los estados de Belf y Ouka. Los impulsos de nivel que les habían proporcionado protección divina conduciéndolos a la victoria tantas veces antes no estaban disponibles. Ante este oponente del 27º piso, el equipo finalmente estaba comenzando a golpear una pared que no podían escalar con las habilidades de aventureros LV2 como Belf y Ouka. Atrapado en el ataque del monstruo, Belf fue arrojado hacia atrás. Había podido evitar de alguna manera un golpe directo con su espada larga, pero ahora su espalda había chocado contra la pared. Se había agrietado antes, pero se distorsionó bajo el último impacto, enviando fragmentos volando mientras el cristal gemía. Mierda. Belf, todavía exhausto por la pelea contra el jefe de piso, apretó los dientes y estaba tratando de levantarse cuando. Asterisco clank, clank, asterisco. Un trozo de pared rodando por el suelo con un estruendo llamó su atención. El brillante azul acerado no era del color de los cristales aburridamente abundantes de la capital del agua. Este era un lingote natural del calabozo, que brillaba con el brillo del metal raro. El lingote se parecía a un granate del tamaño y la forma de un puño deformado, con fragmentos de cristal pegados a él. Parecía haber caído del interior de la pared, tal vez debido al extenso daño que había sufrido el piso. Justo como un verdadero herrero, Belf miró con incredulidad el mineral que había rodado a sus pies. De ninguna manera. Esto es adamantita, jadeó al darse cuenta de qué variedad de metal raro era. ¿Qué estás haciendo, Ignis? Ponte de pie. Oh, cierto. Aisa, quien acababa de cortar el kelpie, le gritó con impaciencia. Cuando Belf se levantó aliviado, recogió el lingote por reflejo antes de correr para alcanzar a sus compañeros. Justo entonces, alguien gritó. Alguien que no pertenecía a su equipo. El sonido provenía de una forma humana rodeada de monstruos más abajo en la ruta principal. Ese es alguien que fue al 27 grados piso. La predicción anterior de Aisa había demostrado ser cierta. Belf y varios otros miembros del grupo corrieron hacia el extraño, rápidamente eliminaron a los monstruos y rescataron a la víctima deseada. Eres el de Rivira, Borisama. Belf y Lily tenían razón. De hecho, era el descomunal aventurero Boris Eldar, con todo su cuerpo agitado mientras respiraba. Era un espectáculo miserable. Su figura musculosa estaba cubierta de heridas de pies a cabeza. Su ropa de batalla estaba manchada de rojo con sangre,
aunque nadie podía decir cuánta le pertenecía y cuánta provenía de los monstruos que había matado. Faltaba el parche que solía usar sobre su ojo izquierdo. También su arma, que supusieron que debió haber perdido en algún lugar del camino. Era increíble que hubiera llegado tan lejos sin una. Sus manos y guantes estaban rasgados y de color negro rojizo, evidencia de que había rechazado a los monstruos agitándose salvajemente y golpeando sus puños contra sus duras conchas y escamas. Ustedes son la familia Estia. ¿Sobrevivieron? Boris se giró aturdido de un miembro del grupo al siguiente. No había rastro de la arrogancia habitual del líder de Rivira o de su prepotencia autoritaria. En cambio, habló como si todavía estuviera delirando después de acabar de despertarse de una pesadilla. ¿Estás solo? ¿Dónde está el resto del grupo de casa? Llena de un terrible temor, Aisa cuestionó a este retornado del 27º piso. Boris respondió en un susurro apenas audible, con su rostro nublado por una expresión inusualmente oscura. Soy el único que queda. Todos los demás, están todos muertos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes cuántos aventureros de clase alta te acompañaron? ¿No todos pueden haber sido eliminados? Fueron asesinados por Tempestad, cuando intentaron atacarla. Chigusa fue la primera en romper el silencio con su susurro, seguida de Daphne, Oka y Aisa disparando preguntas en rápida sucesión. No negaron rotundamente la afirmación de Boris, pero sus rostros estaban tensos por la duda y la incredulidad. Varias horas antes, habían presenciado cómo el estanque de inmersión del 27º piso se volvía carmesí. Las profundidades del abismo lavaron los cadáveres desbordados, tiñendo ese enorme cuerpo de agua del color de la sangre. Fue un día irregular, un monstruo que nunca había visto antes sacado con mis seguidores y, la gran calamidad. Cassandra se puso blanca cuando Boris, con los ojos desenfocados, recordó su encuentro con una criatura que no era de este mundo. Solo Cassandra entendió que esta era la calamidad de la cual su profecía le advirtió. Boris-sama. Justo entonces, Lily interrumpió con un grito estremecedor. ¿Qué le pasó a Bel-sama? Pies de Conejo también fue eliminado, uno de sus brazos fue cortado limpiamente, y los huesos de su cuello fueron, estoy seguro de que él, y también Tempestad. Es Alfa que fue tan tonta como para protegerme. Todos, y quiero decir todos, fueron asesinados. Ese monstruo los mató a todos. Mientras escuchaba esa trágica historia, el pecho de Lily se agitó como si hubiera sido atravesado por una espada. Mientras tanto, cuanto más hablaba Boris, más emocional se volvía, como si hubiera perdido el corazón. Como si hubiera perdido la esperanza. Es una mentira. Una mentira, una mentira, una mentira. Bel-sama no puede morir. No puede dejar sola a Lily. Cálmate, Lily enana. Belf sostuvo el puño de Lily, quien parecía estar a punto de golpear a Boris mientras su otra mano agarraba su camisa. El corazón del herrero tampoco estaba tranquilo. Desde la aniquilación de los aventureros de clase alta hasta la muerte de Bel, la información que repentinamente enfrentó el equipo fue como grilletes que les ataban los pies. Todos se congelaron, pero solo los gritos de Lily resonaron por los pasajes. Oh. Por supuesto, a los monstruos no les importaron en lo más mínimo sus sentimientos. Sus salvajes gritos de guerra llegaron una vez más a los aventureros, que habían olvidado momentáneamente su situación actual. Un segundo después, apareció una manada alrededor de una curva en el pasillo y se precipitó hacia ellos. ¡Corran! Aisa lanzó una orden. Sus compañeros se sacudieron el miedo y obedecieron. Obedeciendo a sus propios instintos que gritaban por la supervivencia, desafiaron la muerte una vez más. Para los aventureros, los rugidos de los monstruos sonaban como una burla malvada. La retirada estaba fuera de discusión, pero seguir adelante no tenía ninguna esperanza para ellos. Delante de ellos yacían los cadáveres de innumerables aventureros. El equipo había salido del ataúd y superado la desesperación, pero lo que les esperaba ahora era el banquete de la calamidad. Las reverberaciones de los monstruos que corrían en busca de su presa se transformaron en fantasmas que gritaban, «¡Ríndanse!». Debajo de la tenue fosforescencia, las sombras deformadas pasaban como si estuvieran bailando salvajemente en éxtasis. Los monstruos parecían empeñados en aplastar los débiles corazones de los aventureros. ¿Maldición? Con una maldición, Belf osciló su espada mágica restante hacia la manada de monstruos que se precipitaba directamente hacia ellos. Las llamas se dispararon hacia adelante sin prestar atención a los alrededores acuosos, carbonizando a los monstruos mientras aullaban en su agonía, y entonces oyó el crujido de la daga. La última espada mágica Crosso comenzaba a desmoronarse. Belf entró en pánico mientras lo veía fracturarse. Oka también hizo una mueca.
En el momento en que perdieran esa última espada mágica, sería el momento en que el equipo colapsaría. No mucho después, llegaron a una encrucijada donde se cruzaban varias rutas. Al mismo tiempo, monstruos aulladores aparecieron de pasajes en todas las direcciones. Los aventureros no tenían idea de qué hacer mientras se acercaba una muerte segura. De repente, Aiza gritó: «Camarón, saca las bolsas fétidas». ¿Qué? ¿Los Humorbul? Pero no funcionarán en monstruos de agua, no para sus narices, para sus ojos. Al darse cuenta de la intención de Aiza, Lily metió la mano en el bolsillo lateral de su mochila y sacó 5 bolsas fétidas, todo su suministro de Humorbul. Los arrojó por los 4 pasajes hacia los monstruos que se acercaban. Mientras la minoría de monstruos que tenían sentido del olfato se retorcían de incomodidad, la mayoría restante gruñó confundida. Una cortina de neblina formada por las partículas verdes liberadas por las bolsas fétidas los envolvió. Como una especie de polen extraño, el polvo apestoso llenó toda la intersección, causando una cadena de colisiones. Los monstruos se olvidaron por completo de los aventureros, que se habían escabullido en medio del caos, y comenzaron a desgarrarse unos a otros indignados. El plan de Aiza no había sido utilizar los Humorbul para mantener alejados a los monstruos, sino crear una cortina de humo cegador al abrir las bolsas. Ahora es nuestra oportunidad. Justo antes de que las bombas malolientes se abrieran, el equipo se había dado la vuelta y se había zambullido en uno de los pocos pasajes que no estaba completamente lleno de monstruos. Continuaron corriendo lo más rápido que pudieron, alejándose cada vez más de la ruta principal. Después de poner bastante distancia entre ellos y los monstruos, surgieron en una gran habitación. Es un callejón sin salida. La habitación era un callejón sin salida, medía alrededor de 30 metros en cada lado y no tenía vías fluviales. Lo que una vez había sido un campo de cristal yacía en ruinas, tal vez debido a los impactos de la destrucción en el piso de arriba. Solo había una abertura para la entrada y la salida, lo que significa que no tenían una ruta de escape. No, tenían que salir rápidamente. Las mismas palabras estaban en boca de todos, pero jadeaban demasiado para hablarlas. La combinación de la batalla contra el jefe de piso y el acoso continuo con el que habían estado lidiando desde entonces significaba que todo el equipo necesitaba descansar desesperadamente. Tenían que tener al menos un momento para recuperar el aliento. Más que nada, la posibilidad muy real de que él pudiera estar muerto los hacía perder la sincronización de sus mentes y cuerpos. Todavía estamos en una situación desesperada, no hemos escapado de la ruina. ¿Sigue la profecía? ¿O nos hemos separado de ella? ¿Tomé la decisión equivocada? Mientras tanto, Cassandra deambulaba por su propio laberinto de preguntas sin respuesta. No sabía si aún seguían la trayectoria de su sueño profético, o si se habían desviado de su camino. Pensamientos sombríos burbujeaban sin cesar en su mente, robándole la fuerza de voluntad para incluso levantar la cara. Nadie podría levantar ni un dedo, ni hablar de tomar medidas decisivas. Boris, cuéntanos exactamente lo que viste. Cuando el equipo se hundió en un estado de parálisis casi mental, Aiza rompió el silencio. Danos todos los detalles que sabes sobre el monstruo que atacó a Belcranel, no tus conjeturas pesimistas, sino exactamente lo que sucedió. El brazo de Pies de Conejo fue cortado y sufrió un golpe en el cuello. Sin duda esas fueron heridas fatales. Pero también vi a Tempestad usar magia de curación. Aún podría estar vivo. Bajo la aguda mirada de Aiza, Boris transmitió lo que había visto sin embellecer los hechos. Mientras escuchaban sus palabras, Lily y los demás estremecieron. La luz volvió a sus ojos. La transformación sorprendió a Cassandra. Escúchenme. Nuestros planes no han cambiado. ¿Todavía nos dirigiremos a la zona segura? Llegar allí podría dejarnos a un pelo de morir, pero vamos a encontrar a Belcranel. Incluso si te cuesta la vida, nos vas a ayudar, Boris. ¿No me escuchaste? Dije que hay un horrible monstruo en el 27º piso. ¿A quién le importa? De todos modos, no hay vuelta atrás. No iré. Estaré condenado si me dirijo a ese infierno de nuevo. Mientras Boris gritaba en protesta, Aiza agarró su ropa de batalla amenazadoramente. Si entiendes lo endeudado que estás con Belcranel y Tempestad, entonces muestra tu hombría. Las palabras de la amazona fueron tranquilas pero pesadas. Boris se quedó estupefacto por un momento, luego miró furioso a sus pies. Él no asintió con la cabeza, pero tampoco discutió más. Esta mujer es realmente fuerte. No es solo la fuerza otorgada por su estado, sino esa fortaleza emocional. Incluso en un apuro como este, ella no se ha rendido. Cassandra contempló a la amazona de cabello negro. A pesar de estar cubierta de sudor y sangre, Aiza era hermosa.
Sus palabras no solo habían refrenado todos los argumentos de Boris, sino que también habían unificado la voluntad del equipo. La prueba estaba en sus rostros, que ya no estaban nublados por la desesperanza. Aisa había revivido con éxito la voluntad de lucha que casi se había doblegado ante la noticia de la posible muerte de Bell. Ni Lily ni Daphne, sus comandantes, habían podido hacer eso. Solo Aisa, quien era más fuerte y más dura que cualquiera de ellas, tenía lo que se necesitaba. Mientras Cassandra miraba a esa poderosa figura, deseó poder ser igual de fuerte. Si vamos a alguna parte, será mejor que salgamos rápidamente de esta habitación. Daphne habló despacio. Sus palabras sonaban pesadas, como si dejaran clara la realidad. Es posible que nos hayamos quitado de encima a los monstruos, pero el camino a esta habitación fue prácticamente una ruta directa. Si no salimos de aquí, seremos aplastados por una avalancha de monstruos. ¿Pero qué harían a continuación? ¿Qué pasaría si lograban escapar de la multitud de monstruos? ¿Cuántas batallas más los esperaban en el largo viaje al 27º piso? Las preguntas no formuladas aparecieron de un lado a otro en las miradas de los aventureros. Ni siquiera Daphne tenía una respuesta. Sus corazones y mentes estaban unidos, pero su situación no había mejorado ni un poco. Todavía no tenían un plan sólido para hacer retroceder a las hordas de monstruos arrasadores o quitárselos de encima para siempre. Una vez más, un velo de silencio descendió sobre la habitación. Podían escuchar a los monstruos rugiendo. A medida que la muerte se acercaba cada vez más, la ansiedad atormentaba al equipo. Lily y Daphne se retorcían el cerebro tratando de encontrar una salida. Oka y Chigusa dejaron a Mikoto y Aruime en el suelo, frunciendo el ceño mientras sostenían sus manos flácidas. Aisa y Boris mantuvieron sus agudas miradas fijas en el pasaje más allá de la entrada, buscando enemigos. Cassandra trataba frenéticamente de interpretar la última parte de la profecía. ¿Qué debemos hacer? Por último, Belf estaba clavado en el suelo por la angustia mental. ¿Cómo podemos llegar a él? ¿Cómo se supone que debemos superar esto? Al igual que Lily, atormentaba su cerebro para salir de este callejón sin salida. Le dio la vuelta al problema aparentemente imposible en su cabeza una y otra vez, buscando una solución. Ojalá tuviéramos algunas espadas mágicas. En lugar de una solución a su crisis, todo lo que pudo reunir fue una ilusión. Ya había tomado la decisión de dejar de sopesar mi orgullo contra mis amigos. Así es, lo hice, me detuve, pero todavía no tengo las espadas mágicas que necesito. Solo podía maldecir su estupidez por usarlas todas. ¿Era eso o su propia incompetencia era la culpable de hacer? Espadas mágicas, débiles que se desmoronaban tan rápido. Todo lo que sentía cuando miró hacia atrás en sus acciones pasadas era arrepentimiento. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a estos chicos? ¿Qué puedo ofrecer como herrero para pagarle a estos aventureros? Belf cerró los ojos con fuerza y buscó una respuesta. Apretó los puños y se preguntó qué utilidad tenía para el mundo. Hefesto-sama. ¿Qué debo hacer? Estaba siendo un debilucho. Un debilucho total. Pero no pudo evitar preguntar. Cuando estaba realmente en problemas, esa diosa, ese pilar de fuerza siempre tenía las palabras que necesitaba. Si ella estuviera mirando su yo sin agallas ahora, a este Belf Croso que no podía hacer nada, ¿qué diría? Le daba náuseas imponer su responsabilidad a una mujer de esa forma, pero por el bien de sus amigos, desechó su vergüenza y su preocupación por las apariencias externas y buscó la ayuda de esa presencia exaltada en su corazón. Aquí en el calabozo, ¿qué puedo hacer? Y entonces, mientras tengas un martillo, un metal y una buena llama, puedes forjar armas en cualquier lugar. Escuchó la voz de la diosa que veneraba. Vio la luz suprema a la que debía apuntar. La revelación divina atravesó su mente. Sus ojos se abrieron de golpe. Sus brazos temblaban. Las palabras que Festo, la diosa de la herrería, había hablado en el pasado, surgieron vívidamente en su mente. Belf levantó la cabeza como si alguien lo hubiera golpeado y luego miró a su alrededor. Estaba en una habitación con una sola entrada y salida. La mochila de Lily estaba llena de herramientas. Por último, tenía la espada mágica de llamas que ya comenzaba a desintegrarse, más el lingote que sostenía en su mano. El resplandor del calor todavía parpadeaba profundamente dentro de la cuchilla agrietada, y el lingote de metal brillaba como el acero. Belf se miró las manos y tragó saliva. Un instante después, se decidió. Apretó los dientes con tanta fuerza que casi se rompieron, abrió los ojos con feroz intención y agarró la espada mágica y el lingote de adamantita con todas sus fuerzas. Dio un paso hacia sus compañeros. «Hey, chicos», su voz resuelta resonó en la habitación silenciosa. Todos los ojos estaban puestos en Belf. ¿Pondrían sus vidas en mis manos? Todos dejaron de moverse y lo miraron en estado de shock. Todos se atragantaron con sus palabras, confundidos e incapaces de discernir lo que pretendía hacer. «Herrero»,
Debes estar bromeando. Oka, con voz temblorosa, fue el único que adivinó el plan de Belf. Belf miró fijamente a sus compañeros y habló. Haré una espada mágica aquí mismo. El tiempo se detuvo. ¿Qué? Estoy diciendo que forjaré una nueva espada mágica aquí en esta habitación. Belf contuvo sus emociones mientras respondía a la desconcertada Cassandra. ¿Una espada mágica nacería allí en el calabozo? Allí, en ese crisol de monstruos que podrían atacar en cualquier momento, establecería una fragua y trabajaría el metal. Aunque su rostro goteaba sudor, sus ojos estaban despejados cuando anunció su intención. Eso es imposible. Fue Lily quien destruyó explosivamente su idea. Deja de decir estupideces. ¿Qué estás pensando? La idea misma, de forjar armas en un área tan peligrosa del calabozo que ni siquiera es una zona segura, es estúpida. Mientras Aisa y los demás permanecían congelados en su lugar, Lily, quien conocía a Belf desde hacía mucho tiempo, analizó su idea. ¿Dónde están tus herramientas? Tu horno. ¿De dónde reunirás las materias primas que necesitas? Aunque Lily había decidido que su idea no era razonable, Belf le respondió en voz baja y tranquila. Hay un martillo entre las herramientas que traje para mantenimiento. También un horno. Y esta espada mágica proporcionará las llamas. Lily se quedó sin palabras para responder. Buscó en su mochila. Como Belf había dicho, todo estaba allí. Él mismo había reunido un conjunto completo de herramientas para su expedición. Era un taller de herrería móvil, y ya lo había usado para reparar sus herramientas y hacer la bufanda de Goliat. Además, recogí algunos materiales hace un minuto. Daphne y los demás quedaron boquiabiertos mientras sostenía el trozo deforme de adamantita, que brillaba en su mano. Escuchen, la única forma en que podemos salir de nuestra solución actual es con una espada mágica. Si vamos a volar esos malditos monstruos y llegar al 27º piso, nuestra única opción es confiar en el poder de la sangre Croso. La angustia mental de Belf era clara cuando expuso sus pensamientos. Una vez que comience a trabajar, no podré luchar. Tendrán que protegerme hasta que la espada mágica esté lista. Les pido que pongan sus vidas en mis manos. Una quietud antinatural descendió sobre la habitación, como si hubiera sido liberada del resto del mundo. Los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo brillaban de azul. Lily, Chigusa, Daphne y Cassandra estaban atónitas, con sus ojos inestables. Aisa y Oka simplemente se quedaron allí con los labios apretados. Tú, Ignis. Estás en tu sano juicio. El primero en exprimir algunas palabras, con los ojos crispados, fue Boris. Nunca he conocido a un herrero tan loco como tú, parecía decir el líder de Rivira. Belf respondió su pregunta con un grito furioso. ¿Qué importa si estoy loco? No tenemos otra opción. ¿Van a creer en mí o no? Respóndanme. Belf miró a los aventureros antes de finalmente descansar sus ojos en Aisa. La aventurera de segunda clase tenía el verdadero poder de tomar decisiones en el equipo. Pasó un momento antes de que respondiera el herrero parado frente a ella. Puedes hacerlo. Eso fue todo lo que preguntó. Antes de responder, Belf cerró los ojos y una vez más se volvió hacia su propio corazón. Tienes un martillo, tienes metal. La única pregunta es, ¿se ha encendido tu fuego? Por supuesto que puedo. Estaba ardiendo. La llama del corazón de Belf ardía más que nunca. Abrió los ojos y gritó a todo pulmón. Mientras tengas un martillo, un metal y una buena llama, puedes forjar armas en cualquier lugar. Eso es lo que significa ser un herrero. La determinación y el compromiso en su voz hicieron temblar a su audiencia. Aisa ignoró a sus compañeros sin aliento y se echó a reír. Bien, entonces adelante. Oka, quien había estado callado hasta entonces, también se rió. Sí, forja algunas espadas. Con eso, Lily miró hacia el techo, Daphne evitó un desmayo y Chigusa apretó las manos en señal de fe. Hijo de puta, dijo Boris, golpeando su puño sobre su rodilla mientras sonreía rencorosamente. Para mostrar su respeto por la decisión de Belf, Cassandra juntó su coraje y asintió con la cabeza. Nuestras vidas. Aceptación, renuncia, resolución. Oka habló por todos ellos, aunque las emociones que cada uno tenía eran diferentes. Están en tus manos. Mientras sus compañeros aventureros lo miraban con confianza, Belf le sonrió sin miedo. Por. Belf se quitó el pañuelo del cuello y se lo ató a la cabeza. Este era el proceso, o más bien el ritual, por el cual el Belf ordinario se convertía en un herrero. Blandió la espada mágica restante. El horno resplandecía de vermellón, brillando intensamente mientras comenzaba a emitir calor. No tenía el combustible adecuado como el Kanseki, así que usó la bilis de Ampisbaena, que Lily había recogido. Causó una pequeña explosión cuando entró en contacto con la llama, pero el horno permaneció encendido y comenzó a calentarse violentamente.
Había reforzado su horno portátil con botín que habían recogido en el camino, como las conchas de cangrejo azul que tenían la intención de usar como prueba de completar su misión, y la cúpula torcida contenía bien el calor. Sería capaz de realizar el trabajo de fundir adamantita, uno de los metales más duros. Habiendo renunciado a su último estallido de poder, la daga cayó al suelo en innumerables pedazos. Belf agarró el esqueleto del arma en la palma de su mano y se agachó ante el horno ardiente. Aquí voy. Agarrando el trozo de metal entre sus pinzas, lo empujó con cuidado, pero rápidamente al fuego. Entren en formación de batalla. No dejen que ningún monstruo se acerque a Ignis. Mientras las llamas rugían, los demás siguieron la orden de Aisa y formaron un semicírculo alrededor de la entrada solitaria. Aisa, Oka, Daphne y Boris formaron la primera línea, mientras que Lily tomó el mando y Chigusa apoyó la formación desde atrás. Más atrás, Cassandra, la sanadora, vigilaba a Mikoto y Haruhime, y más atrás, en el centro de la gran habitación, estaba Belf. Con la carga de revivir al equipo, el herrero de clase alta no podía luchar. Los otros tendrían que detener a los monstruos que avanzaban para que pudiera concentrarse. Asterisco Huff, Puff, asterisco. El sonido de la respiración superficial llenó la habitación. Los aventureros jadeaban a pesar de no haber vislumbrado un monstruo todavía. No se debió simplemente al calor que irradiaba el horno brillante, que humedecía sus mejillas con sudor. Lily y los demás estaban nerviosos mientras veían a Belf mirar las llamas. El contenido del horno se derritió rápidamente bajo el feroz calor. En el momento perfecto, Belf extrajo lentamente el metal caliente. La amantita se había transformado en un material rojo parecido a un caramelo, tiñendo las profundas paredes de cristal azul de la habitación de carmesí mientras emitía un intenso calor. Las sombras de los aventureros se extendían por el suelo, balanceándose inestablemente. Belf dejó el metal sobre una superficie improvisada, agarró el martillo con una mano y las pinzas con la otra, luego contuvo el aliento. La habitación quedó completamente en silencio. El herrero centró su mente y golpeó con fuerza el martillo. Asterisco, Huff. Asterisco. Asterisco, clang. Clang. Asterisco. Comenzó un fuerte y rítmico repiqueteo metálico. Incluso la idea de forjar en el calabozo. Daphne se llevó la mano a la boca. Esto no puede estar sucediendo, gimió ante la increíble escena. En efecto, habían entrado en territorio desconocido. La mayoría de los aventureros y herreros lo habrían llamado idiota. Los dioses habrían sostenido sus costados y reído con ojos brillantes por el viaje de este aventurero hacia lo desconocido. Si tenía éxito, sería un logro increíble. Si fallaba, sería un acto de locura sin precedentes. Sus cadáveres serían enterrados aquí, sus vergonzosas muertes serían el hazmerreír de las generaciones futuras. Belf estaba intentando un acto de barbarie que incluso la maestra herrera Tsubaki Colbrande nunca había intentado. Forjar armas en el calabozo, crear una espada mágica, en lo profundo del laberinto mismo. Asterisco, Huff. Asterisco. Belf exhaló ruidosamente mientras golpeaba la ardiente amantita roja. Chispas se arremolinaban mientras los golpes rítmicos continuaban. Cada vez que el martillo se estrellaba contra el metal, Chigusa y Cassandra saltaban. El mundo entero parecía vibrar por los golpes implacables. Como era de esperar, el ensordecedor repiqueteo metálico comenzó a atraer monstruos mientras sonaba en el calabozo. El sonido del martillo era como una cuenta regresiva a la ruina. Y entonces comenzó. Acompañado por un coro de rugidos y el golpeteo de innumerables patas, una enorme y variada manada de monstruos apareció a lo largo del pasillo. Toda la manada que habían esquivado en la encrucijada ahora corría hacia ellos. Menor que Helcaios. Mayor que. Aisa activó su magia al instante. Había estado cantando mientras esperaba, y ahora el revoltijo de monstruos que luchaban golpeándose unos a otros por el estrecho pasaje se convirtió en forraje para el ataque de Ola. Tomen estos escudos y posiciónense al frente de la entrada. No podemos dejar que los monstruos entren en esta habitación. Obedeciendo la orden de Lily, Oka y Boris se posicionaron entre el pasillo y la habitación para formar una pared que retendría la avalancha de monstruos. La entrada única limitaría la cantidad de monstruos que podrían ingresar al mismo tiempo y reduciría el impulso máximo de su carga. Esta era una táctica para enfrentarse a una gran horda de monstruos en el calabozo. La otra cara era que, si incluso uno entraba y comenzaba un combate cuerpo a cuerpo, los aventureros no tendrían ninguna oportunidad. Defender la puerta con sus vidas era una condición previa absoluta para el éxito de Belf. ¡Uah! ¡Bastardos! Oka se preparó cuando los monstruos comenzaron a arrojarse contra el escudo de repuesto que sostenía. A pesar de poner todo su cuerpo en una posición defensiva,
el impacto lo obligó a dar un paso atrás. Junto a él, el LV-3 Boris lo retuvo desesperadamente con su propio escudo prestado mientras golpeaba al azar con la lanza plateada expandible que Chigusa le había entregado. No tienes que matarlos. Solo córtales los pies. Ni siquiera puedo apuntar. Necesitamos apoyo. Aisa y Daphne cortaban a los enemigos desde los lados de la pared, mientras que Chigusa intervenía con Sakuya, los cuchillos arrojadizos de Mikoto, y Lily los apoyaba con disparos de su pequeña ballesta. En la parte posterior de la formación donde Mikoto y Haruime yacían, Cassandra luchaba para mantener su ingenio sobre ella mientras activaba su magia de curación cada vez que Daphne o los otros combatientes corrían el riesgo de caer fuera de la línea de batalla. Con la melodía de hierro del herrero sonando en sus oídos, los aventureros interceptaban un monstruo tras otro. Asterisco clang, 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 asterisco. Como si reflejara sus corazones ansiosos, el martillo cayendo dibujaba un arco en el aire una y otra vez. El peligroso calor chamuscaba la piel de Belf. La combinación de la espada mágica y la bilis del dragón había creado temperaturas mucho más altas de lo normal, quemando su tela de andín y bañándolo en sudor. En el instante en que una gota de humedad cayó de su barbilla sobre el martillo, se evaporó con un chisporroteo. La ráfaga de chispas era prueba de su fuerza, aunque no necesitaba confirmación externa. La precisión con la que golpeaba el centro del metal cada vez provenía de su destreza. Con todo su cuerpo ardiendo, Belf lanzó toda la fuerza física, el coraje y la habilidad que tenía en el trozo de metal. Pero, mierda, no podía darle la forma adecuada según sus deseos. De hecho, el metal parecía ignorar su voluntad mientras se transformaba en una forma irregular y desigual. Sentía como si fuera un ser vivo con una mente caprichosa propia. La amantita estaba entre los mejores metales raros. Era extremadamente dura, lo que dificultaba el procesamiento y la forja. Incluso los herreros de clase alta famosos luchaban por controlarla. Había adquirido experiencia trabajando con Dira Amantita, una versión más ligera y procesada del metal, cuando hizo la armadura de Bel. Pero este mineral puro estaba resistiendo sus intentos por completo. Su nivel de habilidad claramente no era suficiente. Eso, o le faltaba la experiencia requerida. Las llamas que saltaban salvajemente y la intensa resistencia del metal eran signos de que él no tenía el control. Tienes que estar bromeando. Quejarse no ayudó, por supuesto. Las manos de Belf temblaban mientras la amantita rechazaba obstinadamente el martillo. Las impurezas se transformaron en innumerables chispas que volaron a su rostro mientras recalentaba el metal y comenzaba a golpearlo nuevamente. No hay tiempo. No puedo tropezar. Tengo que terminar rápido, sin embargo. Desearía que los latidos de mi corazón se aceleraran. Sonaba lento y persistiendo en sus oídos sin cesar. Por cada 3 veces que derribo el martillo, mi corazón solo late una vez. Belf estaba en el centro de una vorágine de tiempo. Cada vez que balanceaba su martillo, el tiempo parecía derretirse. El metal rojo ardiente consumía su atención. ¿Cuánto tiempo llevo trabajando en esto? ¿Cuántas horas? ¿Mediodía? ¿O un solo minuto? ¿Dónde estoy yo? El proceso para hacer una espada mágica difería del de una espada normal, pero ninguno de los dos podía cortarse drásticamente. Si quería hacer un arma lo suficientemente fuerte como para sacarlos de su situación actual, tenía que lograr el dominio en un tiempo limitado. Esta ansiedad que rayaba en la obsesión arrojó a Belf a la oscuridad del proceso de forja. Estoy dando toda la fuerza y habilidad que puedo reunir. Todo mi orgullo, autoestima y voluntad de artesano. Entonces, ¿por qué no sale como quiero? Ya. Los rugidos de los monstruos llegaban más a menudo ahora. Los contraataques que Uka y los demás lanzaban sonaban más débiles. Belf se preguntó si estaban bien, pero no tenía el margen de maniobra para mirar hacia otro lado. Si apartaba los ojos de su trabajo, incluso una vez, podría fallar. Y el fracaso aquí significaba la muerte. La distracción invitaba a la distracción. Era el peor ciclo posible, carcomiéndolo mental y físicamente. Mientras luchaba, comenzó a hundirse en un abismo sin fondo incómodamente cálido. Era un milagro que su martillo aún no hubiera fallado. Asterisco, haf, paf, haf, asterisco. Mientras grandes gotas de sudor rodaban por su rostro mientras su aliento parecía salir hirviendo, el mundo desapareció en las fuertes reverberaciones de los latidos de su corazón. Ni siquiera podía distinguir derecha e izquierda, arriba de abajo, adelante de atrás. Dentro de la oscuridad ante sus ojos colgaba el brillante metal rojo y su martillo. En este momento, eran su mundo entero. Por primera vez en su vida, experimentó una visión extrema. Escuchó una voz. El mundo estaba envuelto en la oscuridad. En la brecha entre la desesperación,
la ansiedad y la voluntad de un individuo para resistir esos sentimientos. Belf escuchó hablar al lingote. Escucha las palabras del metal, presta tus oídos a sus ecos, vierte tu corazón en tu martillo. Lo había aprendido de la familia Croso cuando era niño. Esas palabras expresaban el espíritu de su abuelo y su padre, a quienes había odiado alguna vez. Eran el punto de partida para el renacimiento de Belf y la piedra angular de todo. Ahora le entregaban la voz del metal, la cuestión del martillo. Escucha, ¿a qué? ¿Por qué me oscilas a mí, tu martillo? Para forjar armas. ¿Por qué forjas armas? ¿Para sobrevivir? Incorrecto. Eso no es lo que estoy preguntando. Eso no es lo que necesitas en este momento. Escucha, ¿por qué forjas armas? La voz inquisitiva del martillo se convirtió en la propia voz de Belf cuando se preguntó por qué, sondeando las profundidades de su corazón. Belf Sama. Desde las profundidades de la oscuridad, Belf escuchó la desesperada súplica de la Jahabit, herrero. Desde más allá de la oscuridad, un hombre gimió. Crosso-san. A su lado, la chica a la que le había dicho que no lo llamara por su apellido estaba haciendo exactamente eso. Los gritos de guerra de los aventureros y las voces de sus amigos los sacudieron. Yo, forjo armas para mis amigos. ¿Para Bel? Para las personas aquí en esta habitación, sus camaradas. Para salvar a mis camaradas que creen en mí. Las armas que forjó pensando en alguien en particular contenían un poder especial. Brillaban más que cualquier otra arma, sí. Esa era la verdad. Era obvio. ¿Por qué lo había olvidado? Para sus amigos, para que así pudieran ir a salvar a Bel. El martillo golpeó el metal con un fuerte sonido metálico. El martillo gritó mientras rebotaba en el aire. La melodía cambió. El ritmo del martillo era más libre, más fuerte. Los aventureros escucharon la diferencia mientras continuaban reteniendo a los monstruos rugiendo. Cuando levantaron la vista sorprendidos, vieron que los ojos de Belf ardían de carmesí como si se hubieran fundido con las llamas, cambiando. La adamantita, el más duro de todos los metales que no tenía razón para obedecer el martillo de Belf, estaba tomando una nueva forma, como si se diera la voluntad de un hombre. Su grito de guerra sonó, su estructura cristalina cambió, y la silueta de una cuchilla comenzó a emerger. Haf. La sangre de Belf hirvió de emoción. Su sangre acelerada armonizó con el rugido de su corazón, abriendo una nueva puerta. Nunca saldremos de esto con una espada mágica regular. Nunca superaremos el peligro si nuestra espada mágica tiene un límite de usos. Nunca escaparemos de las fauces de la muerte con una espada mágica destinada a desmoronarse. Entonces, ¿qué debía hacer él? La respuesta era clara, tenía que superarlo. Tenía que superar la idea de las espadas mágicas regulares. En ese mismo momento, tenía que hacer un arma que fuera más allá de las espadas mágicas, una nueva generación de armas, una espada mágica, estable. Tenía que torcer el destino de la espada mágica, para crear un arma contradictoria en sí misma. En ese fatídico día en el pasado, había declarado sus intenciones a su abuelo, Tsuaki Hefesto. Había jurado que en lugar de simplemente crear las espadas mágicas Croso, forjaría sus propias armas, las armas de Belf. Cumpliría esa promesa aquí y ahora, justo aquí y ahora, tenía que ir más allá de ser Belf Croso. Excelente, no tenía una teoría, pero tenía una idea, una visión había comenzado a aparecer. No, eso no era exacto. La pista que necesitaba había estado a su lado todo el tiempo. Era la daga Estia. La obra maestra que la diosa de la herrería había creado se consideraba herética, pero también representaba la esperanza del ideal de Belf, y había estado en la mano de ese chico todo el tiempo. Bel, espérame. Bel corría tan rápido y se elevaba tan alto que sorprendió tanto a los humanos como a los dioses. Y Belf, bueno, estaría condenado si solo se quedara mirando y observara cómo la distancia entre ellos se ampliaba sin descanso. No te dejaré solo, me niego a abandonarte. Caminaré a tu lado sin importar lo que haga falta. No. Caminaré 1 o 2 pasos delante de ti. Te superaré a ti y también a Hefesto-sama. Por eso, apuntaré a las alturas, más allá de esta sangre mía maldita. Iré más allá de esa maldición abominable a la fuente de la virtud y el mérito. La piel del puño cerrado de Belf se rasgó, filtrando sangre que chisporroteó en la llama. Pero la sangre Croso no se evaporó. En cambio, se convirtió en una neblina de calor que se entremezcló y luego entró en la adamantita. Esta sangre maldita, el linaje de la muerte que Belf había heredado, se volvió cegadoramente candente mientras intentaba responder a la voluntad del joven herrero. A medida que su mente salvaje corría en un estado inconsciente desprovisto de un sentido de sí mismo o pensamientos ociosos, creó un diseño reconociendo las leyes fundamentales, escuchando la providencia divina y volcando la lógica misma. Mientras hablaba con la adamantita, Belf la infundió con el plano que había dibujado en su mente. No aguantara.
En ese mismo instante, el sonido del metal desgarrado resonó a través de la habitación. ¡Ella! El grito de Abne fue seguido por el aullido de Boris cuando él y su escudo destrozado salieron volando a través del aire. Con rugidos que sonaban como declaraciones de victoria, una avalancha de monstruos se derramó en la habitación. Lo que comenzó a ocurrir después fue un retrato del infierno. Con la intención de pisotear a los aventureros cuya línea de batalla se había roto, los monstruos los atacaron desde todas las direcciones. Hagan un círculo. No les muestren sus espaldas a los monstruos. El equipo apenas logró obedecer la orden brusca de Aisa y formar un círculo, pero claramente no duraría mucho. Los monstruos se presionaban aún más en el círculo segundo a segundo, su circunferencia se reducía como si estuviera siendo cortada constantemente. Pronto, se vieron obligados a regresar a donde Cassandra estaba protegiendo a Mikoto y Haruhime. Aparte del área central, toda la habitación estaba llena de monstruos. Anillos concéntricos de monstruos rodeaban a los aventureros. Cassandra sintió que la fuerza se le escapaba del cuerpo mientras los miraba. Los combatientes todavía repelían los colmillos y garras de sus enemigos, pero apenas. En el momento en el que perdieron el control de la habitación, su moral había disminuido. Con los rostros manchados de sangre y sudor, el equipo estuvo a punto de aceptar la destrucción total. Cassandra se puso rígida cuando la desesperación le bajó por el cuello por enésima vez y estaba a punto de cerrar los ojos. Pero cuando lo hizo, se dio cuenta de algo: ese sonido. El martillo se había quedado en silencio. La melodía de la fragua, que había continuado hasta ese momento sin importar cuán feroz fuera el rugido de los monstruos, se había detenido. Cassandra miró por encima de su hombro, insegura de lo que significaba este cambio. Y entonces lo vio brillar. ¡Wow! Uka. En el mismo momento, unas garras afiladas como cuchillas desgarraron el hombro de Uka y, por fin, se desplomó. Chigusa gritó su nombre cuando varios tritones sedientos de sangre volaron hacia él. Sus sombras negras envolvieron a Uka, quien se había quedado sin aliento. Sus horribles colmillos se posaron sobre su cuerpo caído, y luego estallaron en llamas. ¿Qué? ¡Ya! Mientras las fauces de fuego devoraban la manada de tritones, el tiempo se detuvo para Uka, Lily y los monstruos por igual. Las llamas habían venido del centro de la habitación. Su fuente era el pedazo de tierra habitada por un solo hombre, a quien Lily y los demás habían protegido. Todos miraron en su dirección. Al igual que Cassandra, que miraba con los ojos muy abiertos y no podía apartar la mirada, cada uno de ellos procesó lo que estaban viendo. El herrero se puso de pie. Aunque su tela de andín se agitaba en olas de calor con sus dobladillos chamuscados, permaneció callado y tranquilo. En su mano izquierda, sostenía su pañuelo. En su mano derecha, sostenía una galante espada larga carmesí. Los monstruos habían recuperado su instinto destructivo. Sacudiendo su confusión, volaron hacia los aventureros, con la intención de iniciar otro baño de sangre. ¿Puedes darme una mano? ¿Qué? Desde todas las direcciones, cada monstruo en la habitación voló hacia él. Belf estaba parado junto a Cassandra sin medios para bloquearlos por su cuenta. No puedo hacerlo por mí mismo, ¿podría sujetar esto? Cassandra lo miró a los ojos y agarró la empuñadura de la espada mágica que le tendió. Colmillos y garras de monstruos se acercaban. Los aventureros tomaron sus posiciones. Belf envolvió sus manos alrededor de la misma empuñadura que Cassandra estaba agarrando y apuntó la punta de la espada hacia el suelo. Aquí vamos. Para Belf, este era el comienzo. Era un mero punto de apoyo para alcanzar el nivel de dominio que la diosa de la herrería había alcanzado. Hinchó su pecho mientras hablaba. Para salvar a sus amigos y tallar su voluntad en el mundo, rugió el nombre del arma para que todo el calabozo lo escuchara. Siko, Kazuki. Empujó la espada en el suelo. Instantáneamente, enormes llamas carmesí saltaron hacia arriba. Precisamente cuando los monstruos se preparaban para lanzarse hacia Uka, Chigusa, Lily, Daphne y Aisa, las llamas estallaron directamente desde abajo, evitando cuidadosamente a los aventureros, o, mejor dicho, protegiéndolos con una pared formidable. Las llamas saltaron en círculos superpuestos como una flor de fuego. Habían viajado por el suelo desde la punta de la espada de Belf y florecieron explosivamente en el momento en que llegaron a los pies de los monstruos. El grupo de aventureros parados ante el ojo de la tormenta quedó estupefacto por el poder de las llamas y las olas de calor que irradiaban. Más allá de la neblina carmesí, escucharon tritones, kelpis, cangrejos azules y lamias aullando mientras ardían. El infierno era tan poderoso que inmoló incluso a los monstruos acuáticos normalmente resistentes a los ataques de fuego. Estallando en todas las direcciones alrededor de los aventureros,
parecía como si el sol hubiera descendido al calabozo. Un destello de luz atravesó el cerebro de Cassandra. La más horrible de las pesadillas se repitió en su mente junto a las líneas de la profecía. En el sueño, Lily había muerto con sus entrañas derramadas por todas partes. Haruhime se había ahogado en un mar de sangre, hecha a pedazos. Los cuerpos de Mikoto, Chigusa y Uka habían sido apilados uno encima del otro. Aisa, quien llevaba el cuerpo de la Renard, se había tambaleado por el agotamiento antes de finalmente ser abrumada y luego devorada por una multitud de monstruos, y una Daphne bañada en sangre y con los ojos vacíos había dado su último aliento. La profecía se refería claramente a la muerte, y las imágenes habían representado la aniquilación, pero solo Belf no había sido incluido. El martillo será destrozado. Crozozan había perdido sus brazos y piernas en una visión cruel. Ciertamente, sus brazos y piernas habían sido cortados en su sueño. Pero eso es todo. También en la profecía, Belf era el único cuya muerte segura no había sido insinuada con palabras como flores de carne o desgarrado. ¿Qué pasaría si perdiera sus 4 extremidades? Pero aún así viviera. La última parte restante de la profecía, la advertencia en la 16ª línea, conectaba todo. Reúne los fragmentos eran las 4 extremidades de Belf. Esto sugería que Cassandra, la sanadora, los restauraría. Consagra la llama, esta era una metáfora para encender un fuego en el horno para refinar la espada mágica. Y finalmente, pide la luz del sol. La respuesta a este rompecabezas ya estaba a la vista. Un gran sol, no, flores de loto carmesí floreciendo en forma de sol. Se había formado un infierno en forma de sol para proteger a los aventureros en su formación circular de batalla. Y esa luz del sol había incinerado a innumerables monstruos. Cura al herrero, protégelo mientras trabajaba en la forja y abre un nuevo camino con su espada mágica. Ese era el significado completo de la 16ª línea. Las acciones de Cassandra habían cambiado el futuro y, como resultado, Belf nunca perdió sus 4 extremidades. Daphne y los demás tampoco habían muerto. Cassandra había ganado sobre el destino sin perder a ninguno de sus compañeros. Había logrado evitar que la profecía se hiciera realidad. La profetisa de la tragedia, comprendiendo completamente por primera vez, se quedó clavada en el suelo mientras las llamas iluminaban su rostro. Con sus manos todavía sujetando la empuñadura de la espada mágica, miró el rostro del joven que estaba a su lado. Belf contempló las imponentes llamas y lentamente abrió los labios. Así es, este es el comienzo. El comienzo de mi búsqueda de la supremacía. Para Belf, era el comienzo, era un mero punto de apoyo para alcanzar el nivel de dominio que la diosa de la herrería había alcanzado. La empuñadura de la espada que todavía apretaba con fuerza no era más que una falsificación magistral nacida imitando la creación de Hefesto. Era por eso que en parte lo llamó Psycho, o primera altura. Era un nombre que contenía su ambición de alcanzar el verdadero dominio, así como señalar el comienzo de su viaje para alcanzar ese objetivo. Era el comienzo de su ascenso hacia la cima, la primera de una serie, digna de conmemoración. La fuerza de este nuevo tipo de espada mágica dependía del poder mágico de su usuario, y por esa razón, nunca se secaría. Su vida útil no estaba determinada por un límite de usos predeterminado. Esta espada no estaba destinada a desmoronarse, se había sacudido ese destino. Era la espada mágica Belf, la única en todo el mundo. La fuerza de esta arma no solo era directamente proporcional a la fuerza de su usuario, sino que continuaría desarrollándose a medida que su propietario creciera. Hace un momento, Belf había agregado el poder mágico de Cassandra, una sanadora, a la suya para aumentar la fuerza de ataque de la espada. Las espadas mágicas Belf nunca volverían a romperse. Nunca más corromperían el orgullo de la persona que las usó ni la dignidad del herrero que las creó. Acompañarían a su usuario a lo largo de la vida, desarrollándose juntos como una parte de su propio cuerpo, forjando un vínculo que solo la muerte podría separar. Chicos! El ruido de las llamas se había desvanecido y la habitación estaba en silencio otra vez. Cuando Daphne y todos los demás se giraron lentamente para mirarlo con ojos incrédulos, Belf se dirigió a ellos. Estoy listo para devolver las vidas que pusieron en mis manos. Sacó a Kazuki del suelo y la colocó en su hombro. Los ojos de Daphne se encontraron con los de Belf en ese momento exacto, y se sonrojó. Cassandra le sonrió al herrero, que parecía exhausto, pero en paz. Oka también se recuperó de su estado aturdido y curvó las comisuras de sus labios. Lo hiciste. Él, Aisa, Boris e incluso Lily se unieron para alabar al herrero. Belf sonrió levemente a cambio, luego se puso serio. Tenían que moverse, y rápido. Dejando atrás inmensos montones de cenizas que alguna vez fueron monstruos, los aventureros salieron corriendo de la habitación. Por. Justo cuando ese equipo tomó vuelo, en otro lugar, Tsubaki levantó la cabeza. ¿Qué pasa, Naya? Oh, nada, es solo. Por una vez, Tsubaki no tenía una respuesta lista para la pregunta de Chloe.
Era simplemente una sensación, o más bien, el sexto sentido de un herrero. Trató de expresar su premonición en palabras, pero rápidamente se rindió y sacudió la cabeza. Si no se enfocaba en su entorno inmediato, sin duda tropezaría. Oh. El pasaje frente a sus ojos estaba lleno de monstruos. Hambrientos de sangre, rugían sin cesar. Este era el 26º piso. Tsuaki y sus compañeras habían completado la mitad de la dura experiencia de descender el acantilado, pero tan pronto como pasaron el 25º piso, aparecieron arpías, sirens y otros monstruos alados, obligándolas a renunciar a esa ruta. Decidieron entrar en el laberinto del 26º piso antes de ser arrojadas contra la gran catarata. Tsuaki guió su espada con valentía y habilidad a través de la ola de monstruos grotescos corriendo hacia ellas. En silencio, casi como magia, múltiples cabezas de monstruos fueron enviadas bailando a través del aire. El terrible destello plateado cortó el largo cuerpo de una serpiente acuática por la mitad, luego cambió de dirección para cortar la cabeza de una tortuga de cristal. La espada que sostenía en sus manos era Beni Sigure, un arma de hasta de estilo Naginata magníficamente diseñada sin una sola muesca en su hoja. Ella misma la había forjado, un arma de primera clase que reinaba sin oposición sobre todas las demás. Brillaba en el aire como remolinos de pétalos de flores, enviando una lluvia de sangre fresca digna de su nombre, que significaba lluvia invernal escarlata. Cualquier monstruo parado en el camino de Cíclope pronto se teñía de rojo y caía sobre la creciente montaña de cadáveres. Fuera de mi camino. El estilo de lucha de las tres meseras arrasando frente a Tsuaki era igualmente extremo. Como correspondía a su empleo en La Señora de la Abundancia, que tenía su propia historia interesante, sus habilidades de combate no podían describirse exactamente como promedio. Mientras Anya cortaba una manada de tritones con un golpe de su lanza dorada a través de sus torsos, Chloe convirtió a un erizo de cristal rodando rápidamente en astillas con su espada de asesino. Al mismo tiempo, las despiadadas nudilleras de Runo atravesaron los intestinos y el pecho de un kelpie que se alzaba para golpear, transformándolo en una masa de cenizas. Estaban acabando rápido a los monstruos de los pisos inferiores. Pero sin importar cuántos mataran, la inundación era interminable. No sabemos mucho sobre el calabozo, pero wow. Sí, siempre es una fiesta tan loca aquí abajo, Naia. Runo y Chloe siguieron luchando en la batalla sin fin mientras hablaban. Tsubaki y Anya también empuñaron sus respectivas naginata y espada mientras respondían. Si las cosas fueran siempre así, el lugar estaría lleno de cadáveres de aventureros. Esto seguro es uno irregular, Naia. Nunca había visto al calabozo así. Sus expresiones estaban llenas de ansiedad mientras luchaban por contener el diluvio de monstruos, ni hablar de detener la marea. Pensaban en la familia Estia, que se creía que estaba en esta zona, y en Tempestad, cuya ubicación aún se desconocía. Esta no era una situación fácil de romper, incluso con la LV-5 Tsuaki en su grupo. ¿Qué podría haberle pasado a un grupo de aventureros que carecían de una fuerza similar? Los monstruos están rugiendo como locos. Incluso Runoa, que sabía poco del calabozo, podía sentir que algo inusual estaba sucediendo mientras los gritos de batalla resonaban en cada rincón del piso. Era como si el propio calabozo se estuviera volviendo loco porque no podía controlar la situación. Tengo la sensación de que hay un monstruo realmente desagradable por aquí, Naia. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Solo una corazonada, Naia. Aún así, mi cola tiembla. Podría estar en este piso, podría estar arriba o abajo, pero hay algo desagradable cerca, Naia. Chloe entrecerró los ojos con irritación cuando Tsuaki se giró para mirarla. Como para respaldar lo que la experiencia le decía que era verdad, sus orejas se movían constantemente y el pelaje de su delgada cola se erizó. Anya y Runoa también parecían nerviosas, su tiempo junto con Chloe les había enseñado a confiar en ella como alguien muy sensible al peligro como un gato callejero. De lo que no se dieron cuenta fue que, al entrar en el 26º piso, y por lo tanto dividiendo la atención de los monstruos, habían aligerado milagrosamente la carga del otro equipo que también luchaba en ese piso. Sin que lo supieran, su lucha había permitido que otro cierto equipo atravesara la pared de monstruos y entrara al 27º piso. Dicho esto, ¿cómo podrían Tsuaki y las demás haber sabido que acaban de llevar al otro equipo a una situación aún más desgarradora? Un grito. Justo en ese momento, las orejas de Anya se enderezaron. En medio de los gritos de guerra de los monstruos, había distinguido el sonido de una voz humana. Por. El 27º piso. Lo hicimos. Belf y Lily gritaron emocionados en el momento en que sus pies tocaron el suelo de cristal plano en el lado opuesto del pasaje de conexión. El laberinto aquí no se veía significativamente diferente de lo que habían visto en los pisos 25 grados y 26 grados.
Sin embargo, el tamaño de las columnas de cristal y los pasillos en sí era generalmente más grande. Dejen de espaciar. Sigamos moviéndonos. Aisa ni siquiera le dio al equipo un segundo para recuperar el aliento antes de apresurarlos. Estaba decidida a llegar a la zona segura de los pisos inferiores lo antes posible. Monstruos entrantes, fuera de mi camino. Cuando una gran manada de monstruos se precipitó hacia ellos desde la distancia, Belf empujó a Uka fuera del camino y saltó a la vanguardia. Kazuki 2 balanceó a Siko Kazuki a través del aire. Escupió una dramática lengua de llamas danzantes que quemó toda la manada hasta crujir. Lo hizo de nuevo. Parece mucho más fuerte que sus viejas espadas. Cassandra y Daphne miraron en estado de shock la escena de los enemigos diezmados. Así de sin precedentes era el grito de guerra de esta nueva espada mágica. Aisa sonrió para sí misma, con una tormenta de chispas fluyendo a su alrededor mientras se enfrentaba a los monstruos que surgían de los túneles laterales mientras Belf manejaba la ruta principal. Una espada mágica que nunca se rompe. Nos ha fabricado un arma increíble, ¿no es así? La espada escarlata y carmesí resplandecía brillantemente contra el telón de fondo de su entorno. También había jugado un papel protagónico en su viaje al 27º piso. Atrajeron a los monstruos a pasillos estrechos y luego los incendiaron en masa. Ni siquiera había necesidad de cantar cuando los monstruos intentaban acercarse durante el tiempo de inactividad entre los ataques de la espada mágica. Mientras tuvieran el momento adecuado, los monstruos nunca tendrían la oportunidad de acercarse, y si un par lograba escapar de las llamas, Aisa y los demás podrían hacerse cargo de las obras. Además, estaban libres de la ansiedad que siempre habían sentido al no saber cuándo se rompería una espada mágica Crosso. En el actual estado gravemente herido del equipo, la espada mágica Belf había reducido drásticamente la carga de combate y había hecho realidad la desesperada posibilidad de llegar al 27º piso. Aisa elogió en silencio el logro del herrero en un lugar tan difícil. Aún así, tenía algunas preocupaciones. En lugar de romperse eventualmente, supongo que consume la mente del usuario como lo hace la magia. Ya podía ver el cansancio en el rostro de Belf. No era posible convocar constantemente una potencia de fuego tan abrumadora. La realización de tantos ataques conllevaba una tasa de agotamiento de mente que eclipsaba por completo la tensión de usar magia antimagia. Ignis, aguanta, lo sé. Mientras Aisa le gritaba al Belf empapado en sudor, juró silenciosamente que no sería encontrada muerta cargando a un aventurero en su espalda y redobló sus propios esfuerzos. Balanceando su poda una y otra vez, abrió un camino para el equipo con una ferocidad igual a la magia de Belf. Oh, ¿no? No me digas que esto era el grupo de caza principal. Habían estado siguiendo los caminos dentro y fuera del laberinto de varios niveles durante un tiempo cuando se toparon con una escena horrible. Chigusa se puso pálida y Oka gimió cuando las paredes de cristal salpicadas de sangre, charcos de sangre todavía húmedos, y brazos y globos oculares a medio comer aparecieron a la vista. Muy probablemente, habían sido asesinados por el monstruo del que Boris había hablado. Cada cadáver pertenecía a una víctima que el monstruo había cazado. El agua cercana estaba teñida de rosa claro, como si algunos de los cuerpos hubieran sido arrastrados al interior. La escena insinuaba el tipo de atroz banquete que había tenido lugar aquí. Aisa examinó el espacio, extrañamente contenta de que Aruim estuviera inconsciente. ¿Qué demonios apareció aquí? Mientras permanecían inmóviles observando las secuelas de una serie de asesinatos que se extendían en la distancia como huellas de pisadas, cada miembro del grupo trató de imaginar qué monstruo podría haber llevado a cabo esta masacre en el grupo de caza. ¿Realmente había logrado matar a tantos aventureros? ¿Seguía en el 27º piso? ¿Bel y Rayu habían logrado sobrevivir a su encuentro con esta calamidad? Mientras esas reflexiones ociosas cruzaban por su mente, Aisa miró a Boris, el único miembro del grupo que había visto al monstruo. Estaba preocupada de que pudiera ser nuevamente consumido por el terror, pero ese no era el caso. No puedo escucharlo. Simplemente estaba en estado de shock. ¿Qué? Ese sonido de salto, ese sonido que hace cuando se mueve, no puedo escucharlo más. La calamidad tocaba una cierta melodía de la muerte, un presagio de destrucción que rebotaba cada vez más cerca, como si rebotara en los pisos, las paredes y el techo. Boris había experimentado ese infierno de primera mano. La calamidad andante los había localizado instantáneamente y arremetió contra ellos, sin importar dónde intentaran esconderse, y le molestó que ya no hubiera ninguna señal de ella. ¿Realmente, se ha ido? ¿Tempestad y pies de conejo podrían haberlo matado? Aisa no sabía cómo interpretar las palabras que Boris murmuró aturdido. ¿Estaba expresando una esperanza real o optimismo infundado? Ella no lo sabía, así que decidió seguir moviéndose. Boris, llévanos al último lugar donde viste a Tempestad. Cierto, si el monstruo seguía allí o no, cada segundo era precioso. Aisa eligió la acción sobre el estancamiento.
Empujó a Boris a la cabeza del grupo y le dijo que los guiara. No, vayan. Sin embargo, en el momento en que partieron, Aisa escuchó una voz extraña. No, vayan por ese camino. La advertencia le llegó en fragmentos entre los sonidos de los pasos del equipo. Las palabras fueron pronunciadas vacilantemente en lenguaje humano. Miró alrededor pero no vio a nadie. Lo único que se reflejaba en sus ojos eran cristales tenuemente brillantes, armas sangrientas esparcidas por el suelo y agua corriendo junto a la tierra seca. Solo ella había escuchado la voz. Parecía urgente y llorosa, como si tratara desesperadamente de contenerlos. Aunque percibió esas emociones, sin embargo, su única opción era ignorar la advertencia. Eso era porque sabía que el resto del equipo no se detendría hasta que encontraran a Abel. Aquí es. Finalmente, llegaron a una enorme habitación con abundancia de tierra sólida y numerosas vías fluviales. Todo el espacio estaba marcado por las huellas de una terrible batalla. ¿Qué es esto? Enormes formaciones de cristal estaban tumbadas, cubiertas de grietas como si algo se hubiera estrellado contra ellas con una velocidad increíble. Fisuras profundas atravesaban el techo, las paredes y el piso, que estaban perforadas con profundos agujeros en forma de cueva. Algunas de las columnas de cristal parecían haber sido derretidas por el calor extremo de una llamarada. Cada rincón de la habitación tenía cicatrices. ¿Qué podría haber causado este tipo de daño? Daphne se preguntó en voz alta. A su lado, Oka miraba alrededor aturdido. Los aventureros no necesitaban decirlo en voz alta para saber que había tenido lugar una gran batalla aquí, y que había sido una batalla a muerte contra un monstruo mucho más poderoso que cualquiera de ellos. El problema era que ni el ganador ni el perdedor permanecían en la habitación. No había ni un montón de cenizas para mostrar que un monstruo había sido asesinado, ni vieron los restos trágicos de un aventurero que había encontrado un final cruel. El ruidoso gorgoteo de las vías fluviales que se cruzaban entre sí era todo lo que quedaba en el campo de batalla destrozado. Belf y los demás caminaron hacia el centro de la habitación, pero tampoco encontraron pistas allí. Como arrastrada por alguna fuerza invisible, Lily se acercó a un terreno donde la lucha había sido tan feroz que había cambiado la dirección en la que fluía el agua. Entre varios agujeros en el suelo, vio un agujero vertical que era más grande y más profundo que los otros. Parecía que había sido tallado por algo girando, y parecía continuar todo el camino hasta el piso debajo de ellos. Mientras Lily miraba sin palabras por el agujero, sintió como si condujera hasta lo más profundo del calabozo. Al igual que las otras cicatrices de la habitación, se estaba curando y cerrando lentamente. No puede ser. De repente, Lily pensó en el Lantan, un monstruo de los pisos profundos que nunca hubiera esperado encontrarse en esta zona acuosa. La posibilidad parecía escandalosa, pero las campanas de alarma sonaban en un rincón de su mente. ¿A dónde demonios fueron todos los cadáveres? Yo mismo vi a esos tipos morir. Ese maldito monstruo también se los comió. Claramente aún temiendo a la horrible criatura que había encontrado, Boris examinó de cerca las abundantes cantidades de sangre que habían dejado los aventureros desaparecidos. Él era el único que sabía exactamente lo que había sucedido aquí. El resto del equipo miró alrededor mientras hablaba. ¿Quién estaría en un campo de batalla donde no quedaban ni ganadores ni perdedores, donde todos los que habían luchado habían desaparecido? Por supuesto, ¿serían saqueadores quienes pisoteaban la dignidad de los guerreros caídos? Bandidos que devoraban enormes pilas de cadáveres para satisfacer su hambre. Pero este campo de batalla devastado no era el hogar de ninguna hiena trotando en su tierra o de buitres dando vueltas en sus cielos. Lo que sí tenía era un pescador que acechaba en sus aguas. Asterisco splash, splash asterisco. De repente, múltiples formas rompieron la superficie del agua y nadaron en el aire. Monstruos pez. Flotando en el aire, Oka se quedó boquiabierto cuando los cuerpos de peces flotaron en un espacio aparentemente vacío. Los cuerpos estaban hechos de piedra. Eran de color negro violáceo y variaban en longitud de 1 a 2 metros, con 8 extremidades sobresalientes que se asemejaban a las aletas. Donde deberían haber estado un par de ojos había solo un simple globo ocular. Los restos desiguales de carne humana atrapados entre sus afilados colmillos respondieron a la pregunta de a dónde habían ido los cadáveres. Voltimeria. Aisa, quien había estado en el 27º piso antes, hizo una mueca. Los Voltimeria eran un monstruo raro encontrado solo en ese piso. Su potencial se clasificaba entre los más altos en la capital del agua, justo al lado del Kelpie. Su cuerpo de piedra era extremadamente resistente al ataque físico, mientras que sus poderosas mandíbulas y sus colmillos afilados podían aplastar incluso la armadura más pesada que llevaran los aventureros. Su habilidad para nadar en el aire lo distinguía de todos los demás monstruos acuáticos, con una composición similar a la de los cuarzos ligeros, que también estaban presentes en el 27º piso. Los monstruos pez podían flotar aproximadamente 3 metros por encima del suelo. Sin embargo, su velocidad superaba con creces la de los monstruos flotantes de cristal,
los Voltimerias se lanzaban contra los aventureros como demonios amenazantes nadando en el aire como lo harían en una batalla submarina. En lugar de fósiles vivos, los aventureros generalmente se referían a ellos como fósiles voladores. Normalmente, los Voltimerias solo habitaban áreas donde múltiples canales se encontraban y formaban estanques profundos. Pero el olor a sangre de la masacre los había traído aquí. Ahora, saltaban incesantemente desde todos los canales de la habitación. Hay demasiados, estamos rodeados. Las interminables salpicaduras que causaron los Voltimeria mientras volaban en el aire perturbaron a Cassandra, y su alarma se extendió rápidamente a Chigusa. Podrían contar fácilmente 30 peces flotantes frente a ellos. Esto es malo. Daphne palideció mientras contemplaba la escena. Su avance a través del 26º piso había sido un ejercicio de toma de riesgos. Se habían escondido en varias habitaciones y sobrevivieron a los ataques de los monstruos limitando el frente que presentaban solo a las entradas. Pero ahora estaban bajo asedio. Los monstruos estaban usando la masiva habitación para su ventaja para atacar desde todas las direcciones, incluso desde arriba y bajo el agua. Había demasiados para que el equipo los derribara uno por uno. Además de eso, los peces podrían moverse tanto por el aire como por el agua. Incluso con la espada mágica Belf, no había forma de eliminar a un enemigo que se arrastraba sobre ellos desde ambas direcciones. Ignis, puedes quemarlos a todos. Tengo otra opción. Belf escupió su respuesta a Aisa como una maldición. Estaba al borde de un mente cero. Aisa se dio cuenta de una mirada a su angustiado rostro. El equipo se dio cuenta de que, por tercera vez, miraban las fauces de la muerte. Habían perdido el rastro de Bel y Rayu de nuevo, y con eso todo indicaba cuál era el camino correcto a seguir. La resistencia física del equipo y su voluntad de continuar estaban disminuyendo. Los Voltimerias de piedra no hacían ruido. Simplemente rodaron su único ojo en sus frentes sin cesar, señalando que nunca dejarían escapar a sus presas. El banco de peces monstruo rodeaba a los aventureros exactamente como una serpiente enrollándose alrededor de su presa o un tsunami negro a punto de tragárselos enteros. Desde fuera de la habitación, podían escuchar un estruendoso coro mixto de otros monstruos. Ante el grupo infinito de recursos del calabozo, los aventureros casi cayeron de rodillas. Al instante siguiente, el tenso hilo de tensión se rompió y los monstruos volaron hacia ellos. El despiadado asedio había comenzado. Como era de esperar, la espada mágica Belf fue la primera arma en interceptar este banco de Voltimerias tan numeroso que podría haber sido considerada un equipo de monstruos por sí sola. El aliento de fuego de Kazuki aniquiló a 10 de los peces monstruo, pero otros 30 cayeron sobre ellos desde una dirección diferente. Luchando frenéticamente por sus propias vidas, Boris y los demás respondieron. Cortaron, rasgaron, apuñalaron y aplastaron, luchando desesperadamente por proteger a sus compañeros heridos y miembros de la retaguardia que actualmente se encontraban en el centro de su formación circular. Pero no era más que la lucha final de un animal acorralado. Mierda. Las reservas de ítems de Lily se habían agotado hace mucho tiempo, y la mente de Cassandra se había agotado hasta la última gota. Los dedos de Belf ya se estaban deslizando de la empuñadura de su espada mágica. La fuerza bruta de Ouka, el ingenio rápido de Daphne, el manejo de armas de Chigusa y el tenaz agarre a la vida de Boris estaban a punto de agotarse. Incluso el flujo continuo de maldiciones de la boca de Aisa comenzaba a secarse. Mataban monstruo tras monstruo, pero aún así llegó la multitud. Uno de los peces apretó sus mandíbulas con fuerza sobre el hombro de Daphne. La chica vomitó sangre. Ouka se lo quitó con fuerza bruta. Luego llegó su turno para sentir afilados colmillos hundiéndose en su brazo. Cassandra y Chigusa gritaron. Lily perdió la esperanza en sus propias órdenes sin sentido. Entonces una oscuridad singular oscureció su visión. Una pared de peces voladores los rodeaba. Los aventureros estaban a punto de ser aplastados por los Voltimerias. La ola de color negro violáceo estaba a punto de tragárselos. Precisamente era la jaula de la desesperación que la profetisa de la tragedia había tratado de evitar. Y entonces, como un golpe fatal, los aventureros vislumbraron una escena tan horrible que rompió sus espíritus. Pero eso no puede. Desde fuera de la habitación, una avalancha de monstruos liderados por una lamia se precipitó furiosamente. Las especies variadas liberaron sus terribles rugidos individuales. Los aventureros se quedaron boquiabiertos ante los números abrumadores que enfrentaban. Este es el final. Alguien murmuró esas palabras y todos entendieron su horrible significado. Los Voltimerias atacaron a los desalentados aventureros con una venganza renovada. Aruime, Cassandra. Colmillos de muerte cayeron sobre la retaguardia. Después de atravesar la línea del frente, los monstruos se acercaron a Lily y Cassandra, quienes respectivamente custodiaban a Mikoto y Aruime.
Cuando sus cuerpos se estrellaron contra Cassandra, ella salió volando junto con Aruime. La Renard fue arrojada al suelo a cierta distancia, mientras Cassandra levantó la vista y se encontró mirando unas horribles fauces. Sus pupilas se contrajeron. Estaba mirando directamente a la muerte. Daphne estaba gritando algo. Cassandra cerró los ojos ante su inevitable muerte. Y entonces, una lamia voló hacia ella desde un lado y destrozó al Voltimeria que se aproximaba. ¡Ah! Las garras dibujaron un arco sangriento a través del cuerpo del pez flotante. Cuando Cassandra se congeló en el acto, la lamia derribó al otro Voltimeria cerca de ella con la parte inferior de su cuerpo en forma de serpiente. ¡Ah! La lamia se sacudió y chilló con voz aguda. Otros monstruos hicieron lo mismo. Increíblemente, el grupo de monstruos que acababa de irrumpir en la habitación comenzó a atacar a los Voltimeria. El tiempo pareció detenerse mientras los aventureros observaban cómo los monstruos comenzaban a matarse unos a otros. Pelea interna. ¿Qué está pasando? Daphne y Oka giraron sus cabezas de un lado a otro, mirando la batalla en confusión. En muy poco tiempo, la batalla se había convertido en una completa escaramuza. Los aventureros se congelaron como estatuas, incapaces de dar sentido a la escena ante ellos. ¡Qué demonios! Lily estaba aturdida detrás de la una anonadada Cassandra, mirando a los monstruos que atacaban a los Voltimerias. Los recién llegados eran terriblemente fuertes. Sus rostros estaban manchados de rojo con lo que parecía un maquillaje sangriento. Ellos llevaban armas. Los ojos de Lily prácticamente se salieron de su cabeza. La lamia, la misma que acababa de rescatar a Cassandra, percibió la mirada de Lily y le lanzó un adorable guiño secreto. No era el parpadeo insensible del ojo de un monstruo, sino más bien el tipo de guiño que un humano le haría a un querido amigo. El pecho de Lily se llenó de una emoción tan fuerte que apenas podía respirar. Los Sinus. Prácticamente estaba llorando mientras gritaba las palabras. Saludos una vez más, buenas personas de la superficie. Tan pronto como gritó, una figura danzó a través del aire y aterrizó a su lado. Esa figura llevaba una capucha y una túnica que cubrían todo su cuerpo. Lily lo reconoció como un disfraz destinado a hacerse pasar por un aventurero. Recordaba esos ojos de monstruo que eran tan cálidos y amables. Hemos venido a rescatarlos. Debajo de su capucha, la arpía fía sacudió su profundo cabello rojo y le sonrió brillantemente a Lily con los ojos llorosos. ¿Estás bien, Lily Rucadono? Al momento siguiente, otro pequeño monstruo llegó al lado de Lily, después de haber usado un hacha de batalla demasiado grande para su tamaño para dividir a un Voltimeria por la mitad. Era Led, el caballero Goblin de gorra roja. También llevaba una túnica para disfrazar su verdadera identidad. ¿Por qué están aquí?, preguntó Lily, todavía incapaz de calmar su sorpresa. Fels nos ordenó venir. Rey y varios de los otros están en una misión separada en este momento, pero el resto de nosotros corrió aquí bajo el mando de la YD. ¿Esa fue la voluntad de Urano cuando se enteró de las irregularidades en el calabozo? Los Sinos habían recibido la misión del dios anciano durante su asalto al calabozo artificial, Naasas, y se habían dividido en dos grupos en consecuencia. Rey se había hecho cargo del grupo que permanecía en Naasas, mientras que el grupo de Let había tomado el pasaje secreto en el 18º piso hacia el calabozo y se había dirigido directamente a la capital del agua, basándose en la información que Urano había proporcionado. Tomando la ruta más corta posible y utilizando cualquier medio disponible, incluso habían atravesado la línea de defensa de los aventureros para rescatar a la retaguardia. De hecho, los monstruos que habían causado un gran pánico entre los aventureros que regresaban a Rivira eran estos mismos Sinnohs. Lo habían hecho todo para rescatar a la familia Estia, a quien creían que había sido arrastrada a la vorágine del regreso de cierta calamidad. Si un extraño hubiera visto a Let y Fia en sus disfraces, no habrían sospechado en lo más mínimo, pero Lily se quedó sin palabras por su explicación, y le hicimos una promesa a Beldono. Prometimos acudir en su ayuda si alguna vez se encontraran en problemas. Solo habían llegado a tiempo porque eran Sinnohs. Incluso las tropas de apoyo que Lily había solicitado habrían llegado demasiado tarde para salvarlos de esta escena de tragedia. Solo los monstruos con los que la familia Estia había estrechado la mano, forjado una relación de confianza y finalmente salvado de una muerte segura podrían haber llegado a tiempo para rescatarlos del peligro inminente. Hemos venido a pagar nuestra deuda con nuestros amigos irreemplazables. Y había una razón más, estaba el vínculo que Bel había forjado. Así como ese joven había salvado a Lily, también había salvado a los Sinnohs, y ahora estaban allí para devolver lo que les había ofrecido libremente. Esta vez no había forma de detener las lágrimas que se derramaban de los ojos castaños de Lily. Pero, ¿cómo llegaron aquí? ¿Cómo encontraron a Lily y sus compañeros en el inmenso calabozo? Apresuradamente se secó los ojos. Fia respondió con una sonrisa. Tenemos que agradecerle a Elga y a Aruru por eso. Por. Yu.
Cuando Cassandra estaba tumbada en el suelo, un almiraj blanco montado a horcajada sobre un Hellhound apareció ante ella. Ignorando su sorpresa, el esponjoso monstruo blanco levantó una mano enérgicamente, como diciendo, «Hola de nuevo, vieja amiga». Ustedes, Cassandra, con los ojos muy abiertos, había visto estas caras antes en ese día inolvidable cuando estos mismos monstruos armados aparecieron en la superficie y sumieron a Horario en un caos total. Obedeciendo a un sueño profético, Cassandra había protegido en secreto al Hellhound y al almiraj. «Yu. Uf. Cassandra gritó cuando el almiraj la abrazó y el Hellhound la lamió. Estaba a punto de desmayarse cuando el monstruo conejo blanco enterró su rostro en su escote y acarició sus pechos. Mientras la miraba con sus ojos rojos, no pudo evitar estremecerse un poco. ¿Han venido a buscarme? Los pequeños ojos redondos brillaron mientras el almiraj frotaba su rostro contra su pecho. Cassandra lo tomó como un sí, pero un instante después, un shock la atravesó y la dejó sin aliento. Ese sueño que tuve, con la ola negro azabache y el amuleto de conejo, había sucedido unos 20 días antes, justo antes de la batalla en la calle de Halo. Había visto un sueño profético que la llevó a refugiar al almiraj. En el sueño, una ola negra como el azabache la había tragado. Justo cuando estaba al borde de la muerte, había sacado un amuleto de conejo que había recibido de antemano y logró escapar. En ese momento, ella había tomado la ola negra como una representación del Minotauro negro. Debido a que protegió al almiraj, evitó ser atacada por el aterrador monstruo. Pero ahora que lo pensaba más detenidamente, esa interpretación parecía extraña. Si no hubiera protegido al conejo, como lo había dictado el oráculo y hubiera ido al lugar que le había dicho que fuera, no se habría encontrado con el Minotauro en primer lugar. Tal vez Daphne tenía razón cuando se enojó y le dijo que estaba actuando en una obra que ella misma escribió. En otras palabras, la destrucción que evitó al proteger al almiraj no había tenido lugar ese día. Cassandra miró a su alrededor aturdida. Los Voltimeria eran negros. Y cuando un grupo de ellos se aglomeraba, se veían exactamente como una ola negra como el azabache. ¿Podría ser que la ola oscura que la tragó en ese sueño no fue el Minotauro sino el banco de peces voladores negros? Se había acostumbrado el amuleto de conejo, es decir, el almiraj, a su olor debido a que lo cuidó durante días y luego lo usó para localizarla en el calabozo. Apretando al esponjoso monstruo blanco con su mano derecha mientras éste gentilmente arañaba su escote, se dio cuenta de que acababa de evadir el destino establecido en el sueño profético hace unos momentos. ¿Pueden los sueños proféticos ser redundantes? La visión de ese día fue una advertencia para evitar la destrucción de hoy. Cassandra miró inquisitivamente al almiraj y al Hellhound que parecían muy felices de verla. Mientras tanto, Daphne, quien estaba totalmente abrumada por el inesperado giro de los acontecimientos, no estaba prestando atención a Cassandra, quien había reunido su coraje y estaba a punto de abrazar furtivamente a los monstruos. No puedo hacerlo. Yu, bien intencionado o no, parecía que todavía no estaba lista para llegar tan lejos. Por. Ustedes, al borde de un mente cero, Belf solo pudo exclamar unas pocas palabras entre dientes. Pero mientras observaba, un troll, una lamia y un avispón mortal limpiaron el piso con un gran banco de voltimerias mientras ignoraban por completo a los aventureros. ¿Qué demonios está pasando? ¿Son estos los monstruos armados de los que escuchamos? Pensé que la familia Louki los había eliminado en la calle de Halo. Boris, Chigusa y Oka estaban irremediablemente confundidos. Daphne seguía congelada, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Los monstruos parecían estar protegiendo a los aventureros, o más bien priorizando su feroz batalla contra su propia especie mientras ignoraban a los aventureros. Boris, Chigusa, Oka y Daphne no pudieron lograr mucho más que una respuesta asustada, y mucho menos una reacción coherente, pero Belf entendió lo que estaba sucediendo. Una gárgola voló sobre su cabeza, notó la mirada de Belf y lo miró antes de darse la vuelta como una persona grosera. De repente, comenzó un combate aéreo salvaje. Completamente dominados por el Sinus con sus enormes alas de piedra casi indestructibles, los Voltimerias cayeron uno tras otro. Debajo de la gárgola, cierto hombre lagarto luchaba su propia batalla. Con innumerables victorias en batallas terrestres en su haber, el orgulloso guerrero atravesó varios peces voladores furiosos con un golpe de la cimitarra en su mano derecha, mientras golpeaba aún más con un audaz golpe de la espada larga en su mano izquierda. Mientras corría delante de Belf, el hombre lagarto curvó las comisuras de su boca llena de colmillos. Parecía que estaba a punto de sonreír. Adivina quién más está aquí. Eso era lo que el indomable brillo en sus ojos de reptil entrecerrados parecía decir mientras miraba a través de la habitación. Belf siguió su mirada y saltó sorprendido. Una figura vestida con una túnica negra atravesaba el campo de batalla. Por. Los párpados de Aruime se agitaron cuando algo se movió contra su mejilla. Se sentía muy mareada,
casi como si una venda envuelta en sus orejas amortiguara los sonidos a su alrededor. Lo único que sabía con certeza era que estaba en un campo de batalla, quizás debido a los persistentes efectos secundarios del mentecero, un extraordinario agotamiento y letargo agobiaban sus brazos y piernas. Pero ella tenía que cantar. Entendía su papel como hechicera. No podía permitirse el lujo de permanecer acostada. Haruhime azotó su cuerpo con el latigazo de su voluntad. Necesitaba reunir fuerza en sus extremidades y llevar un cántico a sus labios. Tenía que otorgar esa luz milagrosa a sus compañeros. Pero justo cuando pensaba que debía levantarse, y rápido, como había hecho él ese día en el pasado, alguien la tomó en sus brazos. Cuando se dio cuenta de que su cuerpo estaba siendo apoyado suavemente, abrió los ojos. Vio un par de ojos color ámbar, y luego un rostro lleno de una cálida luz roja. Se veía exactamente como el rostro de la chica en la que Haruhime había estado pensando sin cesar desde que se separaron. Tan pronto como su visión borrosa se enfocó, los labios de Haruhime dijeron el nombre de la chica, Guiene-sama. En respuesta a las palabras débilmente susurradas, el rostro de la chica dragón se convirtió en una sonrisa, con su cabello azul plateado balanceándose. Sí, Haruhime. Lágrimas cayeron de los ojos verdes de Haruhime ante el sonido de la voz de la Bowibre. He venido a salvarte. Todavía arrodillada, la Sinus la trajo hacia sí en sus delgados brazos. Haruhime encontró que contener sus emociones era una hazaña imposible. Nunca había dejado de pensar en esta chica que se sentía tanto como una hermana o una hija. No había pasado un día en que no pensara en ella. Sus sentimientos de ternura al ver a Guiene nuevamente barrieron cualquier pensamiento de agotamiento. Envolvió sus propios brazos alrededor de la chica dragón y la trajo hacia sí misma. Guiene acarició su rostro manchado de lágrimas contra el de Haruhime. Tenía muchas ganas de verte, Haruhime. Yo también. No lloré todo el tiempo. No quería hacer que te preocuparas. Al igual que Fia, Guiene llevaba una túnica que ocultaba su cabeza y cuerpo. Su hermosa voz sonaba como el canto de los pájaros a los oídos de Haruhime. Pero... ahora no puedo parar de llorar. Haruhime sintió como si su corazón fuera a estallar. La sonrisa de la chica dragón era tan pura como las claras lágrimas rodando por sus mejillas. Se abrazaron una vez más. Guiene-sama, por. Guiene ha participado en nuestras diversas actividades, y cuando escuchó que estaban en problemas, dijo que quería venir sin importar qué. Lily había estado viendo cómo se desarrollaba la reunión con feliz sorpresa. Cuando Let explicó las motivaciones de la chica dragón, sintió la verdad en sus palabras. Pensó cálidamente en los días que había pasado en la superficie con Guiene. Realmente se había convertido en parte de su familia. ¿Qué está pasando aquí, Naya? Justo en ese momento, escuchó una voz inconsciente que les gritaba desde la entrada de la habitación, acompañada por el sonido de un monstruo siendo descaradamente pateado a un lado. Anya y su grupo habían llegado solo unos pasos detrás de los Sinnohs. Encontramos a los aventureros, pero... los monstruos se están matando unos a otros, Naya. La jadeante Anya se sorprendió por la escena que encontraron dentro de la habitación. Runo y Chloe también se quedaron boquiabiertas ante la feroz batalla entre los diversos monstruos, es decir, entre los Voltimeria y los Sinnohs. Después de que el grupo de 4 escuchó el grito de Lily, siguieron la corazonada de Chloe hasta el 27º piso, donde vieron un desfile aterradoramente fuerte de monstruos armados desde atrás. Sintiendo que los monstruos podrían estar tramando algo basado en su marcha decidida hacia las profundidades del piso, Anya y sus compañeros habían decidido seguirlos. Cada vez que perdían de vista el desfile, simplemente seguían los sonidos de la lucha antes de finalmente terminar en esta habitación. Anya-sama. Asama realmente nos envió ayuda. Lily fue la primera en adivinar el significado de su llegada, aclamando en silencio la respuesta de su diosa principal a su solicitud de refuerzos desde la superficie. Por. Mientras tanto, cierta semienana avanzaba hacia cierto joven como atraída por él magnéticamente. Belfi. ¿Tsubaki? ¿Por qué estás? Tsubaki se detuvo frente al confundido herrero. Su antiguo colega estaba hecho jirones. Estaba sin aliento, cubierto de heridas grandes y pequeñas, y parecía listo para colapsar ante el más leve empujón. Pero por el momento, no le importaba. Todo lo que su ojo podía ver era la espada en sus manos. Esa espada mágica, era una espada larga carmesí. No una espada mágica Croso, sino una espada mágica Belf. Su ojo derecho se abrió de par en par con un nivel de emoción que Belf nunca había visto antes. Sin embargo, no era tan poco sofisticada como para preguntar qué era. Por el contrario, se encontró momentáneamente atónita. Una mirada al brillo de la espada le dijo a la maestra herrera lo que Belf había logrado. Jejeje, ja. Así que finalmente has ido y lo has hecho, ¿novato? Su estruendosa risa no era apropiada para un campo de batalla.
Mientras Boris y los demás la miraban con enojo, solo Belf le devolvió la mirada con ojos claros. Intentaste poner tu mano en ella, aunque no sabías hasta dónde llegaban las alturas de su dominio. Apuntaste a los picos de los cielos. Dije que eras un idiota, pero pensar que en realidad eras un idiota incluso entre los idiotas. Y aún más idiota por dar consejos innecesarios. Ah, qué descarado bastardo. Un placer único, esto es. Las palabras de Tsuaki no eran insultos ni críticas, sino una expresión de puro deleite, eran una señal de la rivalidad que sentía hacia este chico que había superado sus expectativas. Y eran prueba de que ella lo había aceptado como parte de su tribu. Felicitaciones, Belf Croso. Finalmente eres uno de nosotros. Luego agregó, y bienvenido al infierno. Su elogio era genuino, la maestra Herrera celebraba el logro de Belf desde el fondo de su corazón. Estoy de buen humor. Déjame el resto de estos monstruos a mí. Espera, Tsubaki, esos monstruos son. Lo sé. ¿Solo eliminaré a los que no están armados? Tsubaki se apartó de Belf, lamiéndose los labios ante la llegada de un nuevo banco de voltimeria que la vía fluvial había llevado a su lado. Incapaz de ocultar su emoción, sonrió mientras los miraba como un demonio. Anya, Chloe y Runoa se lanzaron a la acción y se unieron a Tsubaki para matar a los voltimeria por el bien del paralizado equipo que habían venido a salvar. Una amarga batalla entre monstruos, aventureros y sinos había comenzado. LYD. Una voz de soprano atravesó el incesante sonido de intensos combates. El hombre lagarto levantó la vista para ver a la sirena Sinus, Mari, asomando la cabeza desde un canal de agua. Se apresuró a su lado. Mari, estás aquí de todos los lugares. Entonces debes saber que Bel fue abajo. Mari interrumpió entre lágrimas las palabras humanas de LYD. ¿Belchi? Mari, estabas con él. El hombre lagarto sorprendido rápidamente entendió las palabras vacilantes de Mari, deduciendo que Bel y un alfa habían sido tragados por el Lantan y llevados a un piso debajo de ellos, solo para ser seguidos por el apóstol de la muerte que había engendrado recientemente. El informe coincidía con lo que habían aprendido sobre la calamidad del dios anciano a través de Fels. Los sinos giraron sus cabezas hacia LYD mientras éste dejaba escapar un grito de guerra. Esa llamada era un mensaje para los monstruos que los humanos no podían entender. Habiendo recibido su información, la Lamia y varios otros sinos le rugieron en respuesta e inmediatamente salieron corriendo de la habitación. Los monstruos armados están. En un momento creo que están peleando entre ellos, y al siguiente se van. ¿Qué está pasando exactamente, Naia? No entiendo nada, Naia. Chigusa y Chloe observaban en estado de shock mientras los excéntricos monstruos eliminaban a los últimos voltimerias antes de salir corriendo de la habitación. ¿Qué dijo LY de Sama? Dijo que Beldono y una aventurera alfa fueron llevados a un piso inferior por otro monstruo. Led, todavía con su disfraz de aventurero, se había quedado con Fia. Él transmitió lo que acaban de aprender. Parece que un apóstol de nuestra madre, el calabozo. Un enorme monstruo persiguió a Beldono y a la elfa. ¿Y en qué piso están? No lo sabemos. Pero si la suposición del dios Urano es correcta, podrían estar en los pisos profundos. Las palabras de Led dejaron a Lily sin palabras. Su mente se quedó completamente en blanco ante la perspectiva de esta peor noticia posible. Y LY tenía un mensaje para ustedes. Si quieren venir, entonces vengan. Los llevaremos allí. El llamado a la acción de LY sorprendió a Lily. Entendió perfectamente lo que estaba tratando de decir. Anya-sama, Naia. La ayudante de cabello blanco está llamando. La Catman levantó la voz y se giró hacia Lily sin moverse. La Habit corrió hacia ella. ¿Qué nivel eres, Anya-sama? ¿Qué tipo de pregunta es esa, Naia? Más importante aún, ¿dónde está Ryu? ¿O por el amor de Dios? Solo responde mi pregunta, Naia. LV4. Chloe, Runoa y yo estamos al mismo nivel que Rayu, Naia. Asustada por los ojos inyectados en sangre de Lily y su expresión indignada, Anya respondió reflexivamente. El corazón de Lily latió con fuerza ante su respuesta. Entonces podemos despejar la capital del agua. Al instante siguiente, Lily gritó una orden al equipo. Es muy probable que Bel-sama y Rayu-sama fueran llevados por un Lambtan a un piso inferior. Todos nos dirigiremos a la zona segura y nos reagruparemos. Desde allí iremos a rescatar a Bel-sama y Rayu-sama. ¿Qué? Boris y los demás miraron a Lily aturdidos mientras ella disparaba sus órdenes. Sin argumentos,
La pequeña comandante proclamó su decisión como una tirana. Las misteriosas meseras de la Señora de la Abundancia, en realidad son combatientes LV-4. Y Tsubaki Sama, la capitana de la familia Hefesto, es LV-5. Si trabajamos juntos con ellas y los Sinous, podemos avanzar por el 28º piso y más allá. Lily anotó la capacidad de lucha de Anya y sus compañeras en su mapa mental de batalla, calculando si la estrategia que imaginó era factible. Había adivinado la intención detrás del mensaje de LYD correctamente. Los Sinous planeaban rescatar a Abel junto con el equipo de Lily. Lo más probable era que mantendrían una cierta distancia de los aventureros mientras buscaban a Abel y Raju, transmitiendo mensajes de ida y vuelta a través de aullidos bestiales que Led podría interpretar para ellos. A esto se refería LYD al decir que los Sinous los llevarían allí, comenzando con LYD y Gross, quienes tenían un potencial de LV-5, los Sinous tenían una alta capacidad de combate. La inclusión del equipo de Tsubaki significaba que tenían fuerza más que suficiente para las batallas que se avecinaban. La suficiente para despejar los pisos inferiores. Todo lo que Lily y los otros aventureros del LV-1 y 2 tenían que hacer era brindar apoyo. Estaba claro que una oportunidad inesperada, una especie de apertura, se había materializado. Pero ¿podrían ejecutar adecuadamente la estrategia necesaria para aprovecharla? Podríamos, no. Haremos que funcione. ¿Tomarían el desafío de derrotar al calabozo y encontrar al chico y a la elfa? Cerca, Daphne y Cassandra debatían su próximo movimiento. ¿Quieres decir que buscaremos el agujero del Lambton? Pero no tenemos pruebas de que el pies de conejo haya sido llevado allí, y mucho menos cualquier garantía de que estén vivos, argumentó Daphne. Vamos con ellos, Daphne. Salvemos a Belsan y Raju-san, oh Gis. Bien, iré. No es exactamente una cuestión de lógica ahora que hemos llegado tan lejos, de todos modos. Daphne trató de expresar sus dudas sobre los planes de Lily, pero cuando Cassandra se inclinó ansiosamente para convencer a su amiga, Daphne cedió y respondió de manera indiferente. Mientras tanto, Boris estaba buscando una salida. Como de costumbre, estaba poniendo su propia seguridad primero. No estoy obligado a ir hasta el final. ¿De qué estás hablando? Un combatiente LV-3 como tú es valioso para nosotros. Te exprimiremos cada gota de fuerza hasta que estés completamente seco. Tienes que estar bromeando. Aisa se rió descaradamente, habiéndole negado efectivamente cualquier posibilidad de escapar. Al mismo tiempo, el equipo de Tsubaki renovaba su compromiso de salvar a Raju. Realmente no lo entiendo. Pero si Raju está abajo, entonces iré, Naia. Dijo Anya, en el calabozo, cuanto más bajo vas, peor se pone, ¿verdad? Vaya, ya estoy agotada. Es una propuesta perdedora si no seremos compensadas por esta búsqueda, Naia. Y ni siquiera somos aventureras. Ja ja ja. Todos estamos en el mismo bote ahora. La risa de Tsuaki barrió el pesimismo persistente de Runoa y Chloe. Chigusa y Ouka, por otro lado, todavía estaban pensando en la escena que habían presenciado en la calle de Alo, cuando cierta Buibre había rescatado a los niños. Siento que esos monstruos armados nos estaban ayudando intencionalmente, y esos tipos escondidos detrás de las túnicas que parecen ser aventureros. Herrero, será mejor que expliques todo esto más tarde. No estoy seguro de poder explicarlo muy bien. Dejando de lado sus preguntas, Belfles lanzó a sus dos compañeros una sonrisa molesta y tranquila. Esa misma Buibre seguía parada junto a Aruime. Vamos, Aruime. Salvemos a Bel. Sí, Wienesama. La chica dragón extendió su mano, y Aruime la apretó con firmeza. Mientras Lily miraba a su alrededor la determinación y la alta moral aparente en los rostros de sus compañeros, su pequeño pecho se calentó de emoción. Podemos hacerlo. Con este equipo, podemos llegar a los pisos profundos. Solo queda un problema. De ahora en adelante es una batalla contra el tiempo. Tenemos que encontrar a Beldono mientras aún está bien. El progreso en los pisos inferiores es lento. Nos llevará al menos 1 o 2 días alcanzar los pisos profundos. Lily respondió a la murmurada preocupación de Led tragando saliva. Sin el equipo adecuado, solo podrían avanzar en los pisos inferiores durante un tiempo limitado. No tenían un segundo que perder. Tenían que avanzar a toda velocidad si iban a rescatar a Bel y Raju. Alejó momentáneamente la ansiedad, la incertidumbre y el miedo que sentía girando a su alrededor y emitió una orden. Vamos, los aventureros comenzaron a correr, salieron de la habitación y volaron hacia la ruta principal que conducía al siguiente piso. El calabozo no podía detenerlos ahora. Los gritos de guerra de los Sinnoh resonaron delante de ellos, como si estuvieran dándole la bienvenida a este valiente frente de avance. Eso es todo por este video.
Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y lees me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.